resultado y me voy contento, me voy feliz de haber dado todo lo que estaba a mi alcance y espero haber cumplido con cierto profesionalismo, espero haber estado a la altura y me quedo con eso, la sensación de haber dado todo lo que tenía y dejar por sobre todas las cosas una buena imagen como ser humano. ¿Seguís vinculado al Olimpia? Me gustaría, me encantaría, pero como todo hay que ver lo que ellos también plantean. A mí me encantaría, pero sí que sigo ligado al mundo del fútbol. ¿En qué función te ves en Olimpia? A mí me encanta el campo, así que me propuse sacar el título de entrenador hace 5 años y ya lo tengo. Y así que me gustaría comenzar como entrenador, sea inferior, sea en algún lado, pero empezar a ejercer una nueva carrera siempre ligado al césped. Antolín, más que palabras de agradecimiento y de felicitaciones por esta prolífica carrera tuya. Muy bien, allí teníamos las palabras de Antolín Alcaraz, que se despide oficialmente del fútbol. Sí, pero aclaró allí el tema de que quiere ser entrenador. Eso de gerencia y compañía como que no va mucho con él, por lo menos, claro, está en el campo, quiere dirigir. Lo que sí no me quedó duda, si va a estudiar o ya estudió. Esa es la parte donde... ya hace 5 años. Ya terminó. Bueno, esa es la parte donde me perdí un poquitito porque estaba acomodándome aquí. Gracias también por el aguante a Víctor, que tiene que ser hombre de orquesta. Es nuestro jefe técnico y de paso le pedimos que nos haga el trabajo de ir a traer agua, porque los vendedores no suben acá, entonces por eso me desconcentré un ratito también, porque uno habla y necesita el líquido vital fundamental para esta parte. Gracias aquí a nuestro ingeniero Víctor también, que está en la asesoría correspondiente, y de ese lado también lo de Antolín, que sin duda se lo escucha muy emocionado. Solo que en el caso de estos jugadores me parece que a veces unos minutitos, no sé, dale unos minutitos, alguito. El tema es que ahora ni Copa Paraguay, además Copa Paraguay ya es la parte final, entonces... Hoy se podía despedir. Pero era para que le den algunos minutos en cancha, algunos partidos, no sé si el último juego allí, no sé. Creo que el futbolista desea eso, ¿verdad? Teniendo minutos por allí, pero bueno, ya es la despedida de Antolín cuando están llegando los chicos de la escuela de fútbol. No sé si vienen para dar una vuelta olímpica o solo para ingresar al campo, pero bien por el gesto ahí de las escuelitas de fútbol de media del Club Olimpia de cederle la posibilidad de que puedan estar los chicos, que es un colorido importante allí en la zona baja. Están ingresando al campo de juego igualmente los jugadores de Olimpia Elite, en este caso, la escuela de fútbol Elite. Son de varias categorías que están pisando ahora el campo de juego, saludando la zona de preferencias los chicos de la Escuela de Fútbol Olimpia. A propósito, en la categoría principal Olimpia y Libertad están confirmados. Estamos con información. Informe Conexión Total con Personal Flow. Germán. En portería, número 12, Juan Espínola. 33, César Olmedo. 23, Johan Romaña. 26, Junior Barreto. Y 36, Facundo Zavala. En zona de la mitad de la cancha, el 14 es Fernando Cardoso. Número 19 para el sub-18, Paulo Riveros. Dorsal 6, Richard Ortiz. Y el 28, Manuel Romero. El 7 es Hugo Fernández, un poco más adelantado. Y como referente de ataque, el 9 es Facundo Bruera, es la alineación titular que presentará esta tarde-noche Francisco Arce en Olimpia. Los suplentes son Gastón Olveira, el arquero de emergencia, Kevin Báez, Marcos Gómez, Derlis Martínez, Ramón Martínez, Ronald Cornet y Aarón Páez. Otro sub-18 en la banca de suplentes, Jorge. Muy bien, equipo de Olimpia, Darío, y vamos a conocer el 11 de Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupí, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informe Conexión Total con Personal Flow. ¿Cómo arranca Libertad, el campeón del clausura? Sí, Germán. Con el 1, el arquero Martín Silva, capitán en portería. Línea defensiva, 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 3, Alexander Barbosa. Y número 4 para Néstor Jiménez.
En zona de la mitad de la cancha, el 6 es Álvaro Campuzano. Como interior por derecha, el 21, Lucas Sanabria. Como interior por izquierda, el 34, Amin Molinas, sub-18. Como extremos, el 20, Antonio Vareiro. Y el 8, Bautista Merlini. Como referente en la delantera liberteña, el 7 es Oscar Tacuara Cardoso. Es la alineación titular que presentará esta tarde-noche Ariel Galeano en Libertad. Los suplentes son Rodrigo Morínigo, el arquero auxiliar, Matías Espinosa, Rubén Lescano, Iván Piris, Ernesto Caballero, Marcelo Fernández y Roque Santa Cruz, Jorge. Muy bien, Germán, señores, estamos esperando por Olimpia Libertad, Darío, y ya venimos para entablar de vuelta el contacto con Víctor y la configuración tanto de Guaraní de Tridense. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Aire Tokio 12.000 BTU, 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Sí, Víctor. Las alineaciones aquí en Dos Bocas. Guaraní en el arco, 1 Rodrigo Muñoz, capitán de equipo, 2 Raúl Cáceres, 33 Paul Riveros, 27 Fernando Román y camiseta 4 Miguel Benítez. En el medio 10 Romeo Benítez, 5 Gastón Gil Romero, 8 Estivel Moreira, 23 Richard Prieto. En ataque 18 César Niño y 31 Facundo Barceló, los elegidos por Pablo de Muner Trinidense. 12 Víctor Zamudio, 2 Armando Ruiz Díaz, 23 César Benítez y 5 Juan Vera y 14 por izquierda Sergio Mendoza. En el medio 11 Nicolás Maná, 24 Luis de la Cruz, 13 Juan Salcedo, 21 Ronaldo Báez. En ataque 18 David Fernández y 9 Óscar Jiménez, capitán de equipo, iniciales de José Arrúa. Reitero, aquí el árbitro principal Aldo Quiñones. En el VAR estará Alipio Colmán recibiendo las escuadras. Últimas indicaciones de parte de los entrenadores y en un ratito saltarán al terreno de juego. Muy escaso el movimiento de público, de hecho en el último tiempo, salvo en los partidos fuera de la media, me refiero a ante Olimpia, ante Cerro, ante Libertad quizás, Guaraní nos ha acostumbrado a traer muy poco público en este torneo clausura. Hoy creo que en este momento no superamos ni las 200 personas presentes aquí en Dos Bocas, Jorge. Muy bien, Víctor. Varios chicos y la particularidad es que Quintana, me parece, el cuarto juez, Julio Quintana, le termina sacando la amarilla 1. Le mostró uno de los chicos, sí, justo estaban pasando los árbitros y broma de por medio, le sacó una amarilla allí Quintana, el cuarto juez, a los chicos de la escuela de fútbol que están a un costado y todos gritaron con todo allí, un toque de color allí, bien allí en la parte previa. Y mirá que los chicos le pedían salud a los árbitros, pero en un momento creo que para el tono y movimiento jocoso allí le mostró una tarjeta. Esto es bueno, que vengan los chicos de la escuela de fútbol allí. No veo algunas copas, pero por lo menos creo que tiene que ver para ingresar ahí en la parte previa, una motivación para ellos también. No llegué a identificar, pero 2 de los jugadores de primera también en un momento cuando terminaron el calentamiento fueron y saludaron a los jugadores. Ese es un buen gesto también de los jugadores. Sí, señor. Casal. Sí, escucho. Sí, señor. Con respecto al fútbol argentino, está descendiendo de momento Colón de Santa Fe, porque de visitante está cayendo ante Vélez por 2-0. Unión de Santa Fe, por su parte, 1-0 está derrotando a Tigre y está permaneciendo el equipo de Unión. Y no así Unión, que por ahora está descendiendo. Esto por la tabla acumulativa, porque por la tabla de promedios había descendido fechas atrás Arsenal de Sarandí. Es Colón el que está perdiendo la categoría. Exacto, sí, señor. Hay que ver después de cuántos años Colón baja, sí. Sí, tal cual. Sí, después señor. de muchos, si es que se da confirma. con la particularidad de los paraguayos que están allí. Sí, suplentes Conejo Benítez, Carlos Arrúa y además de Ángel Lucena, sí señor. Y antes había llegado Espínola, pero se había lesionado. Exacto, sí señor. Alberto Espínola. ¿Y cuánto quedan para que terminen los partidos? Ahora tenemos 10 del segundo tiempo en ambos compromisos. Hay todavía tiempo, Sí, hay tiempo, sí. pero igual es Colón entonces que está bajando un momento. Exacto, tal cual, sí señor, sí señor. Muy bien, señores, por pisar el campo de juego Olimpia Libertad, los chicos de la escuela de fútbol les piden a gritos a Roque que se acerque. Allí va, hay algunos que lo saludan bien, otros no de buena manera, a Roque Santa Cruz. Lo cierto que está también allí Sergio Aquino, la charla con Roque Luis Santa Cruz. Le están tirando billetes, puede ser Germán Tiner, ¿qué le están tirando ahí? ¿Unos billetes? Sí, digamos
digamos, fotocopias de billetes, de dólares específicamente. De billetes de $1, fotocopiados, por supuesto. Billetes de papel, eso es lo que le tiran a Roque Santa Cruz mientras llegaba el histórico delantero a la banca de suplentes de Libertad. Él simplemente respondió con una sonrisa, mirando a otro lado, no le hizo mucho caso. Sí, porque me dije, esto no es papeles picados, dije, pero era en un momento eran como unos billetes entonces de $1. Así es, varios, una buena cantidad. Lanzaron entre 3 o 4 hinchas mientras Roque llegaba a la banca. ¿Tiene la cara de Roque o no? Puedes mirar, acércate y ver. No tiene la cara de Roque. Voy a fijarme, voy a percatarme del detalle, a ver. Están por ingresar al terreno Olimpia y Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Se premian los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por 1 año. Carga desde 150.000 y genera tu cupón, duplica cupones con Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! ¿Por qué? Sí, escucho. Tiene lo que previste, sí tiene la cara de Roque impresa, por supuesto, con la camiseta de Libertad. ¿Te acordás de esa foto que recorrió las redes? Esa foto de la presentación de Roque Santa Cruz en las instalaciones de Libertad como nuevo jugador de Libertad. Justamente esa misma foto de la que usaron, la pusieron en el centro del billete para hacer estos papeles, para hacer esta presentación ante Roque Santa Cruz. Están los equipos dentro del campo de juego, hablando de Roque allí con Ernesto Caballero. Se acercan al banco de Olimpia para saludarlo Francisco Jorge, al resto del banco del conjunto de Olimpia. El comentario previo de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se ve allá en 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nos vamos hasta Dos Bocas. Víctor, llamabas. Sí, equipos dentro del campo de juego en la formación protocolar correspondiente. Camiseta aurinegra para Guaraní, camiseta blanca con detalles amarillos y azules para la visita Sportivo Trinidense. En un ratito arranca el partido. Correcto, aquí al grito de Antolín, los chicos de la escuela de fútbol, ahora entiendo, para hacerle allí el cordón correspondiente para el ingreso de Antolín, Germán. Así es, se están acomodando los chicos con la guía de los padres y otros miembros de la comisión directiva de escuela de fútbol para hacerle el pasillo homenaje a Antolín Alcaraz. Así mismo, el cordón o pasillo homenaje allí, como bien decías. Por eso entonces estaban los chicos, claro, porque no tenían copa, estaban allí, veo que Silvano Alveira, otros jugadores, allí entonces ese pasillo de honor. Y los chicos de Olimpia, esta es la imagen opuesta, le saludan a Roque. Aquí no hay billetes ni no. Es más, la nobleza del niño, o de los niños en este caso, pidiéndole un abrazo a Roque. Y Roque... Saltan por él para abrazarlo, Jorge. Sí, totalmente, todos fueron allí porque Roque también fue a saludarlo a los jugadores de Olimpia que estaban en el banco. Y ahora sí, ya se van ubicando más chicos y los jugadores también de Primera Olimpia para ese pasillo de honor para el ingreso de Antolín Alcaraz y esta despedida que tendrá en esta parte previa al partido. Con este ambiente de fondo y normalmente siempre se demora la barra. Es raro, siempre entran sobre la barra, están ahí de fondo. Hacen todo el ruido, el colorido, pero están en la parte previa. Y ahora sí, el ingreso de Antolín. Antolín Alcaraz, totalmente negro, una remera de Olimpia allí, pero la que es de concentración. Los aplausos correspondientes de fondo. Y una previa atípica, pero merecida sin dudas para Antolín. Veo que Tacuara como que lo quiere saludar, está cerquita y lo miró un poco para saludarlo, pero después pegó la vuelta nuevamente y se mete en el calentamiento Tacuara. Todos los chicos y los jugadores de Olimpia hicieron el pasillo de honor ya para la despedida de Antolín Alcaraz, que es el centro allí de todas las miradas, de la presencia también de los chicos de la escuela de fútbol de Olimpia Elite y los jugadores igualmente de Primera División. No sé si le van a entregar algo allí, el pasillo. Ahora ingresa Cardona, ingresa Miguel Cardona, el presidente, igualmente Germán. Está ingresando Germán, igualmente el presidente de Olimpia, Cardona. A ver si le va a entregar algo allí. Sí, ahí está la camiseta. Ahí ya viene el cuadro con la camiseta igualmente de Olimpia. Abrazo de Cardona con Antolín Alcaraz.
otros directivos de Olimpia que se van acercando. Primeramente una plaqueta de agradecimiento igualmente allí a la cabeza Miguel Cardona, directivos de Olimpia que están allí. El reconocimiento para Antolín Alcaraz en esta parte previa. Y ahora sí, la remera de Olimpia encuadrada. Igualmente regalo para Antolín Alcaraz. Ya están dejando a poquito los chicos de la Escuela de Fútbol del sector. Saludo de capitanes, Richard Ortiz, Tacuara Cardoso. Se van saludando en esta parte previa. Esto va a llevar un tiempito correspondiente. Darío y regresó. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Atireca, Cupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15.3 y paz total. Más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentí la confianza. Ponele pistón al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor. Grasa automotriz, afloja todo shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Y está la señora igualmente, los hijos de Antolín Alcaraz que se acercaron allí, y allí se acerca ahora Tacuara. Tacuara lo quería saludar, estaba esperando, expectante allí. Tacuara va a le dar un abrazo, Antonio Vareiro lo mismo, mientras en la pantalla gigante del club está compartiendo un video, allí este es ya en esta copa, un video motivacional donde es Antolín Alcaraz el que arengaba previo a los partidos de Copa Libertadores, compartiendo alguna imagen, algún gol suyo también en Olimpia, y esta parte de la arenga final. Esto va a hacer que tenga un cierto retraso el comienzo de este partido y también en Dos Bocas, porque creería que es lo mismo, Víctor, están como expectantes del comienzo del juego aquí, que tiene un retraso por este acto de Antolín Alcaraz. Así es, Jorge, aquí hace 2 minutos ya están listos los protagonistas, pero tendrá que empezar al mismo tiempo que en para uno, así que probablemente se retrasará algún minuto más. Correcto, Víctor, embajador paraguayo en Europa, dice allí la imagen del video, el zócalo correspondiente y la imagen. Gracias por todo, Anto. El video que está pasando Olimpia y el reconocimiento igualmente a Antolín Alcaraz con toda la familia, con todos. Gracias por todo, Anto. Allí está por Antolín. La imagen final de Antolín Alcaraz allí a estas horas en la pantalla gigante, mientras el árbitro Blas Romero mira a los costados porque de a poquito se van retirando los chicos, que deben ser más o menos unos 120 chicos de la Escuela de Fútbol que ingresaron para lo que va a ser este partido. Decíamos, la necesidad que tiene de puntuar Olimpia para ver si se mete la Copa Libertadores, algo que parecería complicado y difícil porque no depende directamente de sí. Está Guaraní, está Nacional de por medio y el propio Trinidense, así que atento a lo que se va a presentar. Buscar cerrar de la mejor manera después de una semana, si se puede decir, un poco tormentosa, con lo que significó lo de Alecilio, lo de Tito Torres, lo de Álvaro. Allí ese cruce que se fue presentando. Blas Romero mira para los costados porque de a poco los chicos de la Escuela de Fútbol se van acomodando. Ahora sí, los veedores están con teléfono en la mano cada quien. Deberá comenzar la misma hora por lo que tiene que ver la importancia del juego de Guaraní. Si bien Nacional jugará el día de mañana. Todo listo, todo presto. Olimpia quiere meterse a Copa Libertadores. Si bien parece complicado, busca cerrar ante el campeón, ante Libertad en para uno. Señores, mueve Molina, se arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Saque la pelota Barbosa. Esférico viene Jorge. arriba para Oscar Cardoso. Sí, Víctor. Sonaron los silbatos al mismo tiempo, en este caso en para uno en Dos Bocas. Ya rueda el balón aquí en el estadio Rogelio Oliveres. Ya juegan Guaraní Sportivo Trinidense. Muy bien, pelota en la salida de Zavala. Falta, infracción al piso. Riveros, tiro libre en su terreno. Balón que corresponde a Olimpia. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perfecto socorro en redes sociales. San Justo Hierro. Proba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pilo el por mayor en Proven CC al 0983-459-139 o en proven.com.br. Romaña tiene la pelota jugando por abajo para Junior Barrito. Por el medio el capitán Richard Ortiz. Juega ahora sobre Paulo Riveros. Riveros tiene la pelota otra vez con el colombiano Romaña. Lanza por la derecha. Se muestra Olmedo con el esférico de vuelta con Romaña. Olimpia
Olimpia va moviendo la pelota en su terreno. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código REVIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Va cargando Barrito para el conjunto franjeado. Se equivoca el zaguero de Olimpia. El esférico se va a perder a un costado. Va a reponer Ramírez. Balón para Libertad. De bienestar y certeza exige Impago. Más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter. Siempre se elige ganando. La pelota le va quedando la salida a Viera. Esférico de Barbosa. Otra vez con Viera. Juega por abajo sobre la derecha para Ramírez. La alta presión de Olimpia con Manuel Romero que recaptura. Juega para Bruera. No puede el 9 franjeado. El esférico a un costado. Cerca del banderín. Lateral para Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a reponer Ramírez para la visita. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Nos apura Libertad en el fondo tocando ahora con Barbosa. La pelota le va quedando a Viera. Retrocede todo con Martín Silva. Le pide a sus compañeros que vayan al frente. Aunque sale jugando ahora con Barbosa. La pelota del zaguero argentino. La presión ahora de Hugo Fernández. El esférico le va quedando a Molinas. Perdió la pelota. Recupera Cardoso para Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene pedido Fleming. Sistema prepago se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va Sanabria jugando para Ramírez. Este fue con Merlini. Atención que se acerca Libertad. El balón de Campuzano. Otra vez con Merlini sobre línea central. Levanta la cabeza. Manda fútbol sobre la zona derecha. Va corriendo. Atención Ramírez. Amaga con colocar el centro. Encaró, escapó de la marca de Romero. Atención. Se va metiendo Cardoso cerca del área. La pelota le va quedando ahora con Sanabria. Sanabria por abajo por la derecha con Ramírez. Cruza bien Zavala. Pelota al fondo. Y es tiro de esquina para Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar con la zurda Sanabria. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Próbate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sobre la banda derecha con la zurda le pega Sanabria. Arco de la zona norte. Suben los zagueros Barbosa, Viera. Dentro del área hasta Tacuara Cardoso. El propio Campuzano. La orden del juez Sanabria con la zurda. Coloca centro. Pelota arriba. Vino. Afuera. Barbosa solo el testazo cerca del poste derecho, niño. Solito en la primera del partido, lo tuvo Barbosa, nadie lo termina marcando. El argentino se lamenta en el comienzo, en la primera importante. Esta generación de tiro de esquina al centro. El cabezazo de Barbosa pasó a centímetros del poste derecho. El arco defendido por Espínola. Se salva Olimpia. Estilo de portería para el franqueado. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Un saludo para el colega Reinerio Ríos. Está en la cobertura del Rally de Caguazú, sintonizando allí por Radio Arandú. Saludo a la gente de Campo 9 en plena sintonía. Busca la salida, Libertad con Viera. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Blacker, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cardoso para Libertad, juega para Marlini en la media luna. Punta, perdió la pelota ante la marca de Fernando Cardoso. Va recuperando. Atención, Libertad con Bariro. El balón dentro del área con Marlini. No pudo girar para tratar de disparar. La marca en el fondo de Barrito. Inicia Olimpia con Barrito. Este domingo todo sale 750 millones en premios y salen sí o sí 250 millones en bolso, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. CNCC por Emoy. Encantables descuentos hasta el 35% cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. La pelota de Molina jugando para Barbosa, que está en campo rival. Este con Oscar Cardoso. Cardoso pone el balón sobre el costado izquierdo. Busca Bariro. No alcanza el árbitro. Ya pito falta. ¿Qué queda sentido en Olimpia, Germán? Barreto, por falta de Tacuara. Está en el piso Junior Barreto. Se va a recuperar. Tiro libre para Olimpia. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef. Carne 100% saqueñas. En Selva bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Cargas el mejor precio en las estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Estaba reclamando algo Fernando Cardoso, el árbitro del partido. Romero que le pide que se calme el volante de Olimpia. Va a sacar desde el fondo Richard Ortiz para el equipo franqueado. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés, indica Jorge. Quedan empatando Olimpia, Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Cómo van las cosas en cancha de Guaraní, Víctor? En Dos Bocas llegamos a 5 minutos del primer tiempo. Todavía no pasa mucho en el partido. Los típicos minutos iniciales de estudio. Hasta aquí entre Guaraní y Trinidense, que siguen 0-0. Al piso, Bruera, y me parece que va a aparecer la primera tarjeta del partido. ¿Para quién es Libertad? Para el
Alexander Barbosa, Jorge. El primero del partido, el primero de Libertad. Llegó a destiempo el argentino. Sí, una marca registrada de Barbosa. Aquí reclamándole a Romero y hasta agarrándole. Haciendo un poco de su show también Barbosa allí. Muchos gestos, muchos ademanes. Creo que el otro que se queja es Campuzano. Pero llegó tarde de tiempo, ya tenían preparada la tarjeta. Le mostró ahora la amarilla. Se queja Barbosa. Se queja también Campuzano, el primer amonestado del partido del argentino, que tuvo a los 3 minutos de partido una chance clara de cabeza. Tiro libre en ataque para Olimpia. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol argentino, tercero de Vélez, lo hizo el éxito porteño Claudio Aquino, 3-1 ante Colón, que está descendiendo. La pelota le va quedando. Atención a Paulo Rivero. Se va metiendo el volante franqueado. Campo rival se acerca al área. Pone la pelota por la derecha con Olmedo. Olmedo coloca centro. Impacta en Antonio Marino. El rebote le va quedando. Atención a Brera. Cerca de la media luna. Punta Brera. Saca el disparo. Mal afuera. Tiro de portería para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se rellena 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Barbosa, que ella juega condicionado, tiene la pelota en su terreno, se muestra por la derecha Viera, va el pase para él, para adelante, pide Ramírez. Barbosa tiene la pelota otra vez con Viera, de vuelta con Barbosa, se viene Libertad desde el fondo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Romaña con Zavala, Zavala tiene el control del esférico, retrocede todo, va a comenzar desde el fondo, de vuelta Olimpia con Espínola, jugando por la derecha para Junior Barreto, pide para adelante Olmedo, va el balón en mitad de terreno con Richard Ortiz, de vuelta Barreto, controla, cruza mitad de campo, Brera se va metiendo, atención cerca del área, la pelota para Fernández, se equivoca, esa que de costado en su terreno para Libertad. Generadores que Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más 5-0-9-3-188-250, Pluscar, división generadores, energía sin límites, nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Va Oscar Tacuara Cardoso, apunta, levanta la pelota con Antonio Marino, pedía falta Galeano, el entrenador de Libertad, recupera Oscar Cardoso cerca de la media de luna, buen pase para Marino, se perfila, Berlini tiene el gol, no, remató al arco, le queda la pelota Iván Ramírez, llegó a destiempo y termina cometiendo falta, o no, dice el árbitro, en principio pensábamos que iba a pitar la falta de saque de mano cerca del banderín para la visita. Tupi, 27 años llenando tu verde, felicidad. Reclamando Ortiz al igual que Zavala en la infracción de Ramírez que el árbitro deja pasar, pelota arriba para Marino, bajando el frico con Molina, va el juvenil de Libertad, Molina toca para Álvaro Campuzano cerca del área, la pelota le va quedando a Marlini por la derecha, retrocede todo con Sanabria, va a insistir el Gumarelo buscando el primero. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol español, Getafe de local superó a Almería por 2-1, donde el equipo local fue titular el zaguero paraguayo Mar Alderete. Va cargando Libertad con Merlini, perdió tiempo, va a insistir por la derecha Ramírez para la visita. En la Horraza San Lorenzo, Julia Miranda, Cote General Caballero, el macetazo ahora es el Horraza. Atención a guardarme vino, gol de Libertad, disparo al arco, el arquero Espínola, el arquero Espínola le saca el bombazo, Sanabria iba al ángulo, llegó de vuelta Libertad, tiro de esquina para el Gumarilo. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor Libertad definitivamente en estos primeros 9 minutos de partido. Fue buena la jugada sobre el sector derecho. Guapeó bien, bajó muy bien Tacuara Cardoso. El centro logra controlar ese balón. Y Lucas Sanabria saca el zurdazo que termina tapando muy bien Espínola, la segunda importante que genera Libertad. Deba pegar Merlini sobre el costado izquierdo, arco de la zona norte, la orden del juez, van los zagueros de Libertad buscando por arriba, va al centro, saca el arquero con golpe de puños, no hay falta, el rebote le va a quedar Ramírez, va a insistir el Gumarelo buscando el primero. En el Sol Seguro solicitado por ese seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Black Friday de Punto Farma hasta mañana 26 de noviembre, 70% de productos seleccionados hasta agotar stock en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Viera coloca la pelota por el medio con Campuzano. El que tiene el balón es Libertad. Olimpia lo espera para tratar de hacerle daño de contra. La pelota le va quedando a Campuzano. Este con Viera. Pone el esférico sobre el círculo central. Corre Merlini. Sanabria apunta por la derecha. Va picando Ramírez. Atención, el mano a mano con Zavala. Gana Ramírez. Eleva centro al área. La marca de Barreto. La salida franqueada. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas de este sin corre. Van empatando Olimpia, Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco.
Va a salir Olimpia desde el fondo con Rivero. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil, fecha número 35-11 de la primera parte. Paranense Vasco da Gama van empatando 0-0 en el equipo visitante. Suplente Sebastián Ferreira. 11 tenemos de la primera parte aquí en el Manuel Ferreira. Olimpia, Libertad están empatando 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Llegó Romero, le pegó lejos afuera Manuel Romero, el volante franqueado, el disparo lejos del arco de Silva, estilo de portería para el Gumarilón. Compra chorizo parrillero, su pizza, crack tu factura en pizza.com.py, premios mensuales, al final un viaje a Cancún, en picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Erimar te esperan a cada motor show hasta mañana 26 de noviembre en el stand de Erimar, show del paseo La Galería Erimar, lo que la fábrica no te dio. Salta Antonio Barino, baja de cabeza, Richard Ortiz en la marca, Merlini pone el físico, gana Richard Ortiz, ubicando el esférico cerca del área, corre Fernández, levanta la pelota para Rivero, encaró Rivero, primero en camino, no le pudo pegar con la zurda, insiste Rivero, breve para el gol, está increíblemente, se molestaron Romero y Fernández, Olimpia desaprovecha, Niño. Reclama penal la gente de Olimpia, está sentido, allí el jugador de Cano, hubo no en la barrida un toque allí cerca del Olimpia, pero fueron una serie de hombres que estaban allí, Fernández, el propio Romero. Pero el primer movimiento importante en 11 de partido generó buena situación de ataque el conjunto de Cano y habría que ver si hubo o no contacto en contra de Fernández que caía en el área. Dejó seguir el árbitro del partido para salida para Olimpia. Informe conexión total con Personal Flow. Más del fútbol de Brasil porque Corinthians de local cayó golado 5-1 ante el Bahía del equipo Timao. A los 73 Matías Rocas ingresó por Ángel Romero. A sacar desde el fondo Espínola para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Mil empeños, venta de reloj, de oro y plata, venta mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, mil empeños. La pelota le va quedando Zavala, Zavala juega para Romaña, el colombiano tiene el control de la pelota, levanta la vista, va por el medio con el volante Rivero, Rivero jugando para Junior Barrito, sale de manera elegante, zafando de la marca de Antonio Barino, levanta para Manuel Romero, freno con el pecho, está solo, cobertura de Iván Ramírez, recupera el lateral de Libertad de todas maneras, banderín arriba, tiro libre para el Humanilao. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos a 235-8000 Unizal, asado de fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye los presenta frutos de los Andes. ¿Cómo van las cosas en cancha de Guaraní, Víctor? Sobre 13 del primer tiempo, Guaraní ya tuvo dos clarísimas, una volea de Richard Prieto, un cabezazo de Fernando Román, dos grandes intervenciones de Víctor Zamudio, golero triniense, que hacen que el marcador siga 0-0 aquí en Dos Bocas. Va a sacar la pelota desde el fondo, viene para Libertad. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Ramírez jugando la pelota para Viera, este toca con Martín Silva, pide Barbosa que tiene tarjeta amarilla, Barbosa controla con la zurda, la presión alta de Fernández, Barbosa retrocede, no se quiere complicar, le queda Silva en la salida, Gumarilá. Crystal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, llámanos al 450310. Crystal Caos, más de 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Martín Silva tiene la pelota, Libertad saliendo de manera lenta desde el fondo, no presiona a Olimpia, por eso juega tranquilo en el fondo, Libertad que sale ahora con Sanabria, buen pase para Merlini, pica Tacuara Cardoso, está solo Barino, se alcanza para peligro, llegó Barino, metió la diagonal a punta para rematar, prefiere jugar con Cardoso, la pelota de Molinas, va el juvenil de Libertad, le va a pegar con la derecha, no prefiere la apertura, sobre Iván Ramírez, pisó el área, encaró, va a sacar el disparo, vino afuera Tacuara Cardoso. Tacuara Cardoso y la chance clara de Libertad por encima del travesaño, Niño. Se le terminó elevando el tiro a Tacuara, que no lo puede creer. En esta, así como en la anterior también, Olimpia generó una situación. Fue otra vez bueno el movimiento. Todo arrancó con el chico ganando en el medio a mí Molinas. A partir de allí la generación de juego, un disparo que no fue bueno de Ramírez. Igual le queda al borde del área chica a Tacuara. Algo exigido. No sé si sorprendido o no, pero le pone el pie izquierdo, se eleva el tiro sobre el travesaño. Otra llegada en donde perdona Libertad. Es pelota para Olimpia. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Luego del ataque de Libertad marcamos el tiempo de juego porque va Antonio Barino, el cazapiño, mete la diagonal de Eca con Molinas.
Pierde la pelota ante la marca de Fernando Cardoso. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas donde esté Olimpia corre. Que van empatando Olimpia Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El tiro de portería lo va a hacer Espínola para Olimpia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Ocampo. Precio contado $54.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. Ahora BNF más digital, seguro y accesible. Nueva app, nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnf.com.py. Juegue, le dice el árbitro del partido Romero al arquero Espínola de Olimpia, que levanta con destino de Obrera. La marca del fondo de Viera. Víctor. Sobre 16 minutos del primer tiempo, aquí en Dos Bocas el partido 0-0 entre Guaraní y Trinidense. Se dio la primera acción polémica porque Ronaldo Báez fue mano a mano con Muñoz, chocaron, quedó golpeado en el rostro el arquero de Guaraní, sentido, y en el rebote convierte Maná, pero el árbitro anuló la jugada por falta. Ahora se tocó el oído hace un rato como prueba de que le estaban marcando algo en el VAR, confirma su decisión de falta, así que no se da en este caso el gol convalidado a Trinidense. 0-0 el partido, 16 del primer tiempo en el Rogelio Olivier. Muy bien, va Merlín y dispara al arco, pasó cerca del poste izquierdo de Espínola, volvió a llegar la visita, casi el primero de Libertad, tiro de portería para Olimpia. En Bristol Aire, Split cuota desde 189.000 guaraníes, instalación gratuita sin entrega inicial con tu compra participar del sorteo final de una Sportad 0 kilómetros. En Farmacias Catedral tenemos los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidar. Para vos fue falta la acción anulada, Víctor. Pasa que en el choque de Báez con Muñoz lo golpea sin querer, como se dice, pero lo termina golpeando y dejando fuera de acción a Muñoz. Inmediatamente el arquero de Guaraní cayó y ahí en el rebote convirtió Maná. Hasta ahora siguen reclamando los jugadores de Trinidense, no se reanudó el partido, incluso está recibiendo asistencia hace 2 minutos dentro del campo Rodrigo Muñoz. Va a sacar desde el fondo Espínola para Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fue sube Quintador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se veía la 1751. Llámanos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fernando Cardoso y el mano a mano con el zaguero Barbosa, que está amonestado. Pide córner. Cardoso, estilo de portería. Reclama Fernando Cardoso, tiro de portería para Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Próbate el Cortina, etiqueta negra con bomberos para cuatro sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Mañana se cierra esta penúltima fecha del campeonato nacional. Recibe a Cerro Porteño. Batería Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo digo batería Parta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota de Barbosa levanta. El esférico va picando por la izquierda Antonio Barreiro. Le va a proponer el mano a mano a César Olmedo. Gana lateral de derecho de Olimpia, recuperando la pelota ante la presión ejercida por Barreiro. Insiste Barreiro, termina despejando Olmedo, balón arriba, busca la salida Fernando Cardoso para Olimpia. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Menzani, tres variedades tradicional picante calabresa, pan de ajo Menzani, la combinación perfecta para tus asados. Amber Territorio Visión, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humano. Pica Jiménez, carga, Libertad por la izquierda, Néstor Jiménez centro, la marca en el fondo de César Olmedo para Olimpia, vuelve a recuperar el conjunto de Libertad con Ramírez, buen pase para Jiménez dentro del área, no pudo rematar, insiste la presión de Campuzano, la pelota sin embargo le queda a Manuel Romero, comienza el contragolpe franqueado. Pollos Amanecer te provee proteínas nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidar de consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. La pelota de Hugo Fernández en campo enemigo, descargando fútbol para Richard Ortiz, el capitán lanza por la derecha, va corriendo, atención Fernando Cardoso, deja para el volante creativo Rivero, otra vez con Fernando Cardoso sobre la derecha, mete diagonal, deja atrás la marca de Jiménez, elude la cobertura de Campuzano, falta, el árbitro aplica la línea de ventaja, ahora sí, indica la falta sobre Brera, tiro libre en ataque, tiro libre para Olimpia. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151, Cerámica y Itagua 100% pasión, recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad, regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com, regalamos MyFlores. Le va a pegar Fernando Cardoso, busca por arriba Olimpia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py, elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicero y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Atención señores, con este tiro libre, campo rival, 3/4 de terreno, le pega la pelota a Fernando Cardoso, solamente Berlini la marca, está en la barrera, Romaña, Barreto, van por arriba a la orden del juez, va Fernando Cardoso, centro, termina sacando Oscar Cardoso, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo
tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas este donde esté Olimpia Jorge. Están empatando Olimpia Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El balón le queda a Olmedo, carga Olimpia. ¿Quién sube por la derecha? Nadie, por eso Olmedo amaga con elevar al centro, lo hace ahora, pelota arriba Martín Silva. Logra evitar el córner, se queda con la pelota. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? Y sobre 21 del primer tiempo, en este tramo del partido está mejor Trinidense. Comenzó a generar peligro en el arco rival. Contábamos la situación del gol anulado. Tuvo un accidente de Maná disparando cerca del palo. Un cabezazo de Chiquito Jiménez con mayor determinación. Hasta aquí, en este momento del juego, el equipo visitante 0-0, 21 del primer tiempo en Dos Bocas. Saca Richard Ortiz para Olimpia. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dos momentos buenos para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota le va quedando por el medio. Sanabria lanza sobre costado izquierdo con destino de Antonio Barreiro. Pelea la pelota con César Olmedo. Gana el de Olimpia. El árbitro, sin embargo, dice que habrá saque de costado. Campo enemigo para Libertad. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Black Bana hasta hoy, 25 de noviembre, con precios contados y créditos. Y Electrobank te ofrece 31 sucursales. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Paulo Rivero tiene la pelota. Zafa de la marca. A De Sanabria tocando para Olmedo. La apertura por la derecha para Fernando Cardoso. Controla Olimpia todavía en su terreno. Para atrás con Junior Barreto. Va la presión alta de Antonio Barreiro. Le queda Romaño. Organiza la salida al colombiano. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Urbanización Altura Ticá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Munita, Itacuta, fija sin reajustes. Sensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. La pelota le va quedando Junior Barreto. Pone el esférico por el medio con Paulo Riveros. Riveros lanza con Fernando Cardoso sobre la zona derecha. La presencia de Néstor Jiménez en la marca. Logra escapar Fernando Cardoso. Juega por abajo para Borera. Lejos todavía del arco de Martín Silva. Al piso no hay falta. Pide infracción, pide tarjeta. Es más, el delantero Obrera. El árbitro deja seguir. Recupera Barbosa y se viene Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 23 tenemos de la primera parte del partido. Está 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Aire Tokio, se cumple 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida en la primera cuota con todo aguinaldo. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La pelota de Sanabria por el medio. Juega con Merlini. Sube por la derecha. Llegó a destiempo Romaña. El árbitro le va a sacar la tarjeta. Es la pregunta. Deja seguir el balón de Oscar Cardoso. Quedó tendido Merlini. ¿Es Merlini, Germán? Así es, Jorge, muy dolido se lo ve al mediocampista ofensivo argentino. No me equivoqué, ¿verdad, Germán? No, para nada, Jorge. Se confirma la amonestación sobre el colombiano Johan Romaña, el segundo del partido, el primero en el local. Que llegó totalmente a destiempo el colombiano, niño. Sí, llegó tarde Romaña, levanta las manos, tranquilo, tranquilo, dice Romaña, le dan algunas indicaciones allí Chiqui, Cristaldo también por allí, a tener cuidado con los movimientos sobre esa zona allí, principalmente sobre el perfil izquierdo, ya amonestado Romaña. Tiro libre en campo rival para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción, préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses, consultar 021-325-5000, banco para todos. La pelota de Fernando Cardoso recuperando el esférico para el conjunto franqueado, deja para Junior Barreto, levanta con Brevera, el mano a mano con Barbosa que tiene tarjeta amarilla, piden infracción del zaguero argentino, el juez deja seguir, al piso va Campuzano, friccionado el partido, el balón le va quedando a Ramírez, Ramírez retrocede con Mira, toca con Barbosa, mueve la pelota en su terreno Libertad. Se premian los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año, carga de 650.000 guaraníes y generas tu cupón, duplica cupones con Supra 95 con Petrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Va Jiménez con Barreiro, baja bien la pelota Antonio Barreiro sobre el sector izquierdo, está reclamando algo Francisco Arce, la pelota de Merlini, Merlini controla el esférico, retrocede todo con Campuzano, va a volver a comenzar desde el fondo el Gumarilo. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Cubé, cuotas desde 600.000 guaraníes, contactar asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Si sos socio de la universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, renovar tu precio de acumular cupones, bases y condiciones en panalseguro.com.py. ¿Qué está reclamando Francisco Arce, Germán? A Facundo Bruera. Lo que pasa, Jorge, es que Facundo Bruera más de una vez ya se ha tirado tratando de impresionar al árbitro. Lo que Francisco Arce le está pidiendo es que juegue simplemente. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubiloca, lo más este es donde esté significa Jorge. Quedan empatando Olimpia Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco.
Fernández tiene el control de la pelota en campo del conjunto de Libertad. Va corriendo Zavala por la izquierda. La pelota a mitad de terreno con Richard Ortiz. El capitán levanta la cabeza. Manda al centro para Obrera. Alcanza y está el gol. No llegó Obrera. Intentó el argentino. Buscó de cabeza Niño. Sí, pero que se lamenta más bien es Richard Ortiz, porque fue algo largo el centro para Obrera, que levanta allí el pulgar. Le agradece a Richard Ortiz. Balón largo buscando la presencia de Obrera, que no llegó. Depende de esto, de algún pelotazo buscando a Obrera o de alguna conexión, a ver si por allí se mete Fernández o el propio Romero, pero de los dos el que está mejor y ya tuvo sus situaciones para anotar fue Libertad en casi 25 de juego. Es pelota para el equipo liberteño. Con el visto en el rendimiento automotor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Bistonic, tecnología en lubricación. En San Justo de Hierro tenemos perfiles, plancholas, tapas. San Justo de Hierro, los accesos son casi perfectos, socorro en B. Va Molinas. Vino la marca de Riveros, termina sacando el balón a un costado, saque lateral que corresponde campo rival al equipo de Libertad. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 083459139 en proven.com.py. Es el hotel solo online. Si te registras con el código Rubín Civil Guaraníes de bono extra los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Pica Campuzano en la pelota de Lucas Sanabria. Entra en contacto con el esférico Merlini, que está reclamando algo a Díaz Fernández. La pelota de Sanabria. Va Libertad en campo rival, aunque retrocede todo ahora Sanabria. Le queda el balón. Ahora Barbosa se viene desde el fondo del conjunto Cumarilo. No reacciona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión tu más reacciona, te protege. De bienestar y certeza exige impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Recupera la pelota Manuel Romero para el equipo de Olimpia. Juega por abajo con Romaña, el colombiano, para Zavala. Zavala y la presión de Sanabria. Va Zavala sobre el sector izquierdo. Va a retroceder con Romaña. Casi se equivoca Romaña. La pelota le queda a Richard Ortiz. Se viene Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Sube Quitador. La salud tiene habilidad Fleming. Sistema prepago. Se ve ya en 1751. Llámanos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Punto de campo de futsal. FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Richard Ortiz y el pelotazo largo por la izquierda. Va Zavala, encaró, metió la diagonal. Apunta Zavala, deja para Manuel Romero. Romero y el pase a la media luna con Brera. Marca Molinas, quedó tendido en futbolista de Libertad. Tiro libre que corresponde al Gumarilo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomerios paraguayos, sabor único Fortín. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? Y sobre 27 del primer tiempo aquí en Dos Bocas está más cerca del gol Sportivo Trinidense. Increíble la que falló recién David Fernández en el área chica por encima del travesaño. Terminó definiendo. Guaraní preciso, le cuesta elaborar, le cuesta generar. Por ahora 0-0 el partido entre el legendario y Trinidense. Tiro libre para Libertad. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Diego Buller, la marca moto que te permite ir más lejos, más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Barbosa jugando con Merlini. Merlini tiene la pelota, descarga para Campuzano, la presión de Bruera. El balón le va quedando al volante de Libertad. Merlini, que reclama una falta de Fernández. Deja seguir el juez. Va Oscar Taguara Cardoso. Romaña gana por arriba. La pelota de Junior Barreto. Saca al suelo franqueado. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Flaca. Nuestra calidad, su seguridad. Romaña con Hugo Fernández. Con el capitán, con Richard Ortiz en campo de Libertad. La pelota sobre la zona derecha. Va corriendo Olmedo. Avanza Olimpia. Tiene campo Olmedo. Juega por abajo para Fernando Cardoso. Se aproxima Lara. Mete la diagonal, otra vez con Olmedo, gana fondo de cancha, la marca de Jiménez, córner, no, es saque de meta para el equipo de Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se le escapó fácil esa pelota a Olmedo, parecía que era buena la proyección, el movimiento del toque, 2-3 toques allí, buscando ganar alguna jugada a Olimpia, pero se le termina escapando por línea final allí el juvenil lateral sobre el sector derecho de Olimpia. Da poquito, intenta, busca, pero no le están saliendo las cosas al conjunto de Olimpia. Sigue permanentemente dándose indicaciones Francisco Arce, a ver si esto levanta futbolísticamente para el decano. Mejor Libertad, si bien ahora como que se frenó un poquito en el juego. Saca desde el fondo Campuzano para el equipo liberteño. Para este Alto Industria, Depósito Público, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria, este domingo todo sale, 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en votos, 200 millones y uno digo 2 por número de cartón. CNT se pone muy. Junior Barrito para Zavala, cruzamiento de terreno, el lateral Olimpia, levanta para Fernando Cardoso sobre la zona derecha, Néstor Jiménez cierra bien, el rebote le queda al Casapeño Bariro, Bariro juega con Amin, se va metiendo Amin Molinas, avanza Libertad, pelota para Merlini, campo rival por la izquierda, entra en diagonal, falta
Falta de Fernando Cardoso, tiro libre y es peligroso para Libertad. En Cantabria se ha descuentos hasta 35% cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0172-555-333. Cantabria se ha descubierto la auténtica esencia del Chaco. Torta y carne 100% chaqueña. Vino el tiro libre, en realidad un pase corto de Merlini sobre Amin Molinas. La pelota le va quedando por la derecha. Viera juega por el medio con Sanabria. Otra vez con Viera. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas este donde esté sin Liga Jorge. Que siguen empatando Olimpia, Libertad 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Busca la salida de Barbosa para el equipo liberteño. En Cervacaron los precios de sus combustibles hasta 940 por litro. Cargasil el mejor precio en las estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores que Power de Pluscar energía sin límites todo el año. Más info al 0183-138-250. Pluscar División Generadores Energía sin límites. Mañana se cierra esta penúltima fecha del Clausura Nacional frente a Cerro a las 19. Pita Mario Díaz de Guibar en el bar José Méndez. Informe conexión total con personal. En Argentina, Vélez venció 3-1 Colón y Banfield superó 2-0 a Gimnasia. Y con estos resultados, Colón y Gimnasia jugarán un desempate por la permanencia. Increíble, dos equipos históricos del fútbol argentino, ¿eh? Exactamente. Uno va a perder la categoría. Finalmente desempate, entonces. Desempate, sí señor, así es. Porque ¿cómo salió Gimnasia? Gimnasia cayó ante Banfield por 2-0. Ah, por allí viene la explicación. Y igualados en el acumulativo anual y por eso el desempate. Correcto. Y Unión ganó, ¿verdad? Porque Unión estaba también por allí. Unión permaneció, sí señor, le ganó 1-0 a Tigre. Muy bien, saca Romaña para Olimpia. Nuestra quien es nuestra liga contra la influenza. Otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El abrazo San Lorenzo, Julián Miranda, Cate General Caballero. El macetazo Brasil Arraso renovado con precios increíbles. Es a un solo partido, Gerardo, lo de A un Gimnasia solo Colón. partido, sí señor, así Y uno es. calcula que se va a jugar en, no sé, en Rosario. O en Córdoba. Habría que haber sido donde cancha neutral, pero es el partido para ambos, sin duda. En un momento Colón el que bajaba, pero después lo que pasó con Gimnasia también. Que hace rato también ya viene complicado. Recuerdo que en la época de Maradona, cuando estaba como técnico, cosas así, ya venía en una situación de riesgo Gimnasia. Cuando va Olimpia, Zavala y el primero, vino, está. Gol. Gol de Fernando, gol de Cardoso, Fernando Cardoso con la pierna derecha, termina cerrando una gran acción personal de Facundo Zavala, se metió en diagonal y lateral franqueado, tenía inclusive el remate al arco, lo vio llegar la carrera a Fernando Cardoso, empuja con la pierna derecha a media altura, nada que hacer para Martín Silva, desesperado, vuela el arquero de Libertad, no puede evitar la caída de su arco y Olimpia de local, abre el marcador aquí en el Manuel Ferreira, señores, fecha 21 del torneo Clausura, Olimpia 1, Libertad 0, Fernando Cardoso para el franqueado. Y un gran mérito de Zavala, que gana muy bien esa última línea sobre el perfil izquierdo. Hace el 1-2 con Romero, gana la última línea. Eso como que termina desconfigurando a toda la defensa de Libertad, ganando las espaldas de Iván Ramírez y metiéndose casi en posición de 9. Si bien estaba también por allí Facundo Obrero un poco más adelantado, cayéndose Fernando Cardoso en la primera incursión importante ofensiva de Olimpia. Y la buena proyección de Zavala, que entró a destartalar el perfil defensivo diestro del conjunto bumarelo. Por allí se metió Zavala el centro para que Cardoso anote el primero para Olimpia, empata 1, gana el franqueado. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. ¿Cómo van las cosas en cancha de Guaraní, Víctor? Y sobre 34 del primer tiempo, Guaraní está necesitando que aparezca mucho más Romeo Benítez en el partido, como para tener claridad y por sobre todo profundidad. De Trinidense se nota que vino a jugarse el todo por el todo. Sabe que el único resultado que hoy sirve es ganar y eso se refleja hasta aquí en el trámite del partido. 0-0. De momento, el duelo entre Guaraní y Trinidense. Gana Olimpia 1-0. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Black Friday de Punto Pharma hasta mañana 26 de noviembre, 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Fernández de contragolpe al pillo.
la falta de Campuzano. Reclaman tarjeta para el volante de Libertad. El árbitro dice que hubo falta, pero no es para tarjeta. Tiro libre en su terreno para Olimpia. Informe conexión total con Personal Flow. Fernando Cubero, gerente deportivo de Cerro, presente en el estadio de Vélez a través de su cuenta de Instagram, donde Claudio Aquino marcó uno de los goles en el triunfo 3-1 ante Colón. Saca desde el fondo Richard Ortiz. Cubero estaba observando el partido. Sí, señor, así es, in situ. Y algunos haciendo ya una especulación a su presencia allí. Pero tiene contrato con Vélez, aquí no. Pero fue a mirar, estaba en Argentina. Miró ese partido entonces de Vélez. Vélez Colombia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarma 725, Jorge. Olimpia 1, Libertad 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Controla el partido Olimpia. Desde el fondo va a quitar Barreto para el franqueado. Santa Elena te acompañan reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Va Riveros de pelota, le queda al medio por la derecha, coloca centro, le tira el franqueado, pega Néstor Jiménez. El rebote para Merlini, partido en 2 Libertad, no existe el medio. Tiene que retroceder Merlini con Campuzano, le queda a Jiménez, se viene de contra Libertad. Compra chorizo para el lleno, su pizza, craca tu factura, no pizza.com.pe, premios mensuales, al final un viaje a Cancún, un guía picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Erimar te espera en la Cada Motor Show hasta mañana 26 de noviembre en el stand de Erimar, show del paseo La Galería Erimar, lo que la fábrica no se dio. Marino termina perdiendo la pelota, el rebote le queda a Zavala, acelera Zavala, elude la marca de Ramírez, va Zavala, pica Zavala casi. Encara y escapa de la marca de Viera. Es el último futbolista de Libertad. Ya animó nomás Zavala. Termina perdiendo la pelota. Hubo falta en ataque. Tiro libre para el Gumarila. Con las motos Gento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Gento. Mil empeños, frente a Arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota le va quedando a Molina. Molina juega por bajo. El esférico le queda. Ahora Barreto pegó en el árbitro, señores. Pelota para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quita, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751. Llámanos al 129 60 60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, fútbol FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. Sanabria juega por bajo, atención con Merlini, pico larga, el arquero no pudo controlar, increíblemente se le va a Espínola y es tiro de esquina para Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Busca por arriba el empate el equipo Gumarilo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, presenta tu pasión por el fútbol, pruébate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo para juegos sobre único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La orden del juez le va a pegar Merlini cerca para el pase corto, está allí Sanabria, costado izquierdo, arco norte. Busca por arriba la igualdad del equipo de Libertad, el campeón de clausura. Otra vez pita el juez del encuentro. Blas Romero, pelota arriba, testazo defensivo de Brera. Le queda la pelota a Molinas, golpea de cabeza, mal afuera. Estilo de portería para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, vende arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Saca desde el fondo Espínola, golero de Olimpia. Unicel de Central de España 330, San Lorenzo, Villares, en Ambareca, Piateta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá de Pilar, Unicel. Asado de fútbol Álamos, porque si vino es Álamos, distribuye y representa productos de los Andes. La pelota de Fernández y la salida de Olimpia tocando para Richard Ortiz, juega por abajo con Romaña. Romaña coloca el esférico, mitad de campo, ahora con Fernández, con Zavala. El balón para el colombiano, Romaña, la presión alta de Libertad, logra zafar Romaña, sale Olimpia. Entonces Barber, servicio de corte, barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber oficial. En Rumbo se está adquiriendo, renovando tu precio de seguro vehicular, llevas una precio de seguro hogar por un año. Rumbo se de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Pelota de Barbosa, el zaguero argentino, cruzamiento de terreno instalado en patio de Olimpia, se anima Barbosa, va corriendo por la izquierda, coloca centro, marca Romaña el colombiano, el rebote le queda a Brera, pero está muy solo en ataque, va a perder la pelota Brera, logra puntear, recaptura desde el piso Barbosa para el equipo de Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados, llámanos al 450310, Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños, solo con la misión de despertar todos los días en supermercados, Stock Express. Va Libertad en ataque con Néstor Jiménez, frena con el pecho por la izquierda, campo rival, el mano a mano con Fernando Cardoso, le queda la pelota a Álvaro Campuzano, se aproxima al área, la pelota para Tacuara Cardoso, gran pase para Jiménez, atención, cabecera del área, eleva centro para Tacuara, frenó con el pecho, penal, no dice el árbitro, reclama una mano, Tacuara Cardoso, le indica al árbitro que fue con el pecho y sale de contra Fernández para el equipo de Olimpia, va Fernández, se anima el disparo, pega Viera, reclama todo Libertadino. Fue frente a Romero, parecía mano en un momento, como que dudó el árbitro del partido si iba a sancionar o no. Ahora hace el gesto de pecho, todo Libertad le rodea allí al árbitro Blas Romero.
en un momento como que dudó si sancionaba o no. Y sí, dio en el brazo de Romaña y fue frente al árbitro, ¿eh? ¿Por qué? Sí, de frente al árbitro. ¿Por qué? Extraño que no termina pitando. Y arrastra, ¿eh? Germán. Llamaste, Germán. Sí, es que tenés razón, porque Romero amagó llevar el silbato a la boca y bajó de nuevo el brazo. Sí, no se animó a pitar, tuvo dudas y ahora le tienen que llamar del VAR porque es clara la mano, Gerardo. Clarísima, porque toca primero y después arrastra la pelota con la mano. Sí, señor. Sí, Romaña está amonestado. Están reclamando los futbolistas de Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rumiloca. Las más estés donde estés, indica Jorge. Olimpia 1, Libertad 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. A ver. Es en Romaña. Sí. En mi época del colegio jugaba volei. Tipo ¿cómo que le llaman eso? Mate, sí, señor. Mate. Y eso que es frente a Blas Romero y es uno de los mejores árbitros nuestros últimamente, pero no se animó a pitar. Porque hace ese gesto de como que va a pitar y no. Ahí un segundito, va a pitar después, ¿no? Le van a llamar del VAR Carlos Paul Benítez porque definitivamente brazo arriba, levantado del defensor Romaña. Hubo un careo fuerte ahí entre Zavala y Lucas Sanabria. ¿Zavala con quién se tomó? Con Sanabria, Lucas. Sí, porque lo quisieron apartar justamente a Zavala, que ahora se acerca al banco franqueado. Hay revisión, de momento pausa. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón, WhatsApp 021-248-8.000, Gómez y por 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-121-4600, Uninorte, número 1 calidad, ciencia y cultura. Va a pitar penal. El famoso término de la calle, la mano más grande que el estadio, y eso que fue frente al árbitro. Yo a veces no entiendo algunas situaciones. Tenemos el VAR, todo lo que quieras, pero ¿cómo no ver frente al propio árbitro? Porque cuando intenta parar allí Tacuara, después el brazo extendido y le da un tremendo golpe con el brazo, fue frente a Romero, que amaga como que va a sancionar y después no se anima. Esa es la... ¿Por qué? Escucho. Justamente Blas Romero ahora está revisando en el monitor del VAR la jugada, esperando la confirmación, revisando, a ver, le da un último vistazo al monitor, sigue conversando con Carlos Paul, hace el gesto del VAR y penal, confirmado. Penal para Libertad, señores, después de mirar el monitor, tras el llamado de Carlos Paul Benítez. Blas Romero cambia de postura y es penal para Libertad. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío, cualquier terreno, contado $41.990. Entérate más en arroba Mitsubishi Motors BY. Ahora BNP, más digital, seguro y accesible. Nueva app, nueva banca web y la nueva versión militar electrónica Pirú. Más información en bnp.com.py. Y Barbosa, el primero que encabeza las quejas, que le saquen ahora la siguiente tarjeta a Romaña. Romaña, sí. Van encima del árbitro ahora pidiendo la segunda tarjeta amarilla para Romaña. Pino, me parece que el árbitro pita el penal y no le iba a sacar la segunda tarjeta al colombiano. Penal para Libertad. Bristol trae el Black Friday y hasta 70% de descuento de todos los productos. Puedes ganar la promo de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas sus sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso, arco de la zona norte. Penal que corresponde al conjunto de Libertad, que tiene la chance de empatarlo. Después de mirar el monitor, Blas Romero le da el penal a Libertad. Retrocede mucho Oscar Tacuara Cardoso. Son unos 7 pasos. Atención, señores. Está atento el arquero Espínola. Viene a honor, empate de Libertad. La orden del juez. Va Tacuara Cardoso. Mira fijamente el goleador liberteño. Tacuara, punta, tira. Gol, 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 gol. 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 De Libertad, lo empata el Gumarelo, lo empata el campeón del clausura, lo iguala Oscar Tacuara Cardoso. Oscar Tacuara Cardoso de penal. Parecía que le iba a reventar el arco a Espínola, no.
Fue y le pegó a media altura, como inclusive casi picándola Oscar Tacuara Cardoso al poste izquierdo de Espínola, que se jugó totalmente al lado opuesto, al lado derecho. Lo empata la visita, lo empata Libertad, lo iguala el Gumarelo. El campeón del torneo Clausura, Libertad empata aquí en cancha de Olimpia, en el Manuel Ferreira. Jornada 21 del Clausura. Olimpia 1, Libertad 1. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarelo. Ya decía su relato Jorge, parecía que iba para romperle el arco, pero fue un toque sutil. Toda la experiencia de Tacuara. Se juega al poste derecho, Espínola le termina cambiando de palo casi entre el medio y el poste izquierdo, el arco defendido por el portero Espínola. Allí toque sutil con toda la categoría y maestría Tacuara Cardoso. Me puedo equivocar o no, pero creo que ya nos falló el penal después de aquel recordado penal en el Mundial ante España. Después de eso no recuerdo algún penal fallado por Tacuara, que últimamente se vuelve casi infalible en el punto penal. Llega el empate, la visita. Llega el empate, Libertad en para 1. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Rubiloga. Alarmas de textos de indica Jorge. Que están empatando Olimpia Libertad 1-1. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, hasta los 48 se extiende esta etapa inicial, Jorge. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? Aquí en Dos Bocas se jugará hasta el minuto 47 este primer tiempo, ahora van 46 y cayó bastante el nivel del partido, más o menos a partir de los 30, que no pasa nada. Entre Guaraní y Trinidense sigue el marcador 0-0. Dakar Romaña para Olimpia. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tiene lo que a Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en la acto. Va Fernández, carga Olimpia, centro al área. No, llega Bruera, la pelota le va quedando a Jiménez. Baja el balón con Martín Silva. Salida que corresponde al equipo de Libertad. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Menzani, 3 variedades tradicional picante calabresa, pan de ajo Menzani, la combinación perfecta para tus asados. Aprovechando el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Molina juega para Merlini, tiene panorama, cruzamiento de terreno. Fernández arroja al suelo, logra zafar Merlini, la pelota de Iván Ramírez. La presión ahora a de Manuel Romero. Merlini en el piso, saca Martín Silva para Libertad. Por desaparecerte, provee proteínas y nutrientes con bajo contenido en grasa. Por desaparecer para fuentes nuestro producido por Granjero Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Campuzano juega rápido, la pelota le va quedando. Atención sobre la zona derecha, Viera. Retrocede ahora con Molinas. Molinas y la salida de Gumarela. Jorge. Molinas, escucha Víctor. Final del primer tiempo en Dos Bocas, se van a vestuario los equipos con este marcador: Guaraní 0, Deportivo Trinidense 0. Muy bien, 0-0 en Dos Bocas entre Guaraní y Trinidense. Jiménez falta en ataque sobre el lateral derecho de Olimpia Olmedo. Tiro libre que corresponde al equipo franqueado. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, 20 al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibe instrucciones, es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a PayMyFlores.com. Regala PayMyFlores. 30 segundos y termina la primera etapa con Olimpia. En ataque con Manuel Romero jugando por abajo para Zavala. Va Zavala por la izquierda. Levanta con Manuel Romero. Alcanza, llega primero Viera. Cierra la marca. Pelota a un costado. Saque de manos en ofensiva por Olimpia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Manuel Ferreira. Olimpia, Libertad por ahora están empatando 1-1. Relató Jorge Casal. Se quedan con el Niño Sosa y Germán en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se llama 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fue nuevamente como que a consultarle la jugada allí, el penal Richard Ortiz al árbitro del partido. Blas Romero le dice, sí, yo como que vi, le hace después el gesto del brazo allí en ese movimiento final de la duda, algo que en el momento no llegó a sancionar. Germán, parte baja contigo. Gracias, Jorge. Estamos acá en compañía de Andrés Valls, socio vitalicio del Olimpia. Don Andrés, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Qué opina de este desempeño de Olimpia en este primer tiempo frente a Libertad? Bueno, Olimpia está jugando bien, está controlando bien a Libertad, metimos el gol.
¿verdad? Y después por la presión de los jugadores de Libertad, el referee se dejó llevar y cobra un penal. Él supuestamente vio que fue en el pecho y después le pecharon todos los jugadores de Libertad. Él ni siquiera nadie le amonestó, ¿verdad? Es una lástima nuestro arbitraje y la forma que están haciendo. En cuanto al juego de Olimpia, resaltante, realmente también los juveniles se han lucido, principalmente Olmedo y otros más. Sí, están jugando bien, ¿verdad? Olimpia le está controlando a Libertad y, en fin, vamos a ver cómo termina este partido, pero como te digo, el arbitraje es muy flojo, lamentable nuestro arbitraje. Ahí es donde recarga más, donde se, digamos, resalta negativamente, según usted, este primer tiempo. Claro, los jugadores tocaron de Libertad, todo le cobra full, ¿verdad? Y ellos dividía todo eso completo, ¿verdad? Y los jugadores de Libertad le pecharon al árbitro, le empujaron todo y ni una tarjeta amarilla siquiera sacó. Es una flojedad del arbitraje y tienen miedo para sacarle tarjeta amarilla a los jugadores de Libertad. Gracias, Hernando. Ok, con todo. Acá las palabras de Andrés Báez, socio vitalicio del Olimpia acá en el sector preferencial, Jorge. Bueno, puedo venir aquí arriba un ratito, aquí arriba, en el centro, en el medio, allí para tener una voz de los que están también aquí en la zona de arriba, para ir escuchando también las voces correspondientes de más allegados que están aquí en la zona central de las preferencias. Igualmente dentro de lo que tiene que ver con este compromiso. Me vas a avisar, Germán, cuando llegues a la zona ahí del centro. Después de esta etapa, en donde están igualando Olimpia y Libertad, aquí para 1-1. Jorge. Sí, señor. Hablando Olimpia. Andalucía, lo que significaron Tito Torres, Ale Silva, Sergio Salvador para este Olimpia. No, la historia, o sea, son jugadores que han contribuido más allá de la forma como se dieron las cosas, ¿no? Jugadores que han contribuido muchísimo a los logros deportivos del club y una opinión personal son espectaculares, tanto en el vestuario, en el día a día, tipo positivo. Después está la vida de uno, ¿no? Que eso es normal, creo que todos tenemos una vida particular, darle más a las personas o menos, pero eso ya es otra cosa. Yo hablo de lo personal que me ha tocado vivir con cada uno de ellos y la verdad solo palabras de agradecimiento y haber tenido la satisfacción de compartir con grandes personas. Gracias. Antolín, para Fútbol a lo Grande, que aparte de la emoción, ¿qué sensaciones te generó el homenaje recibido de esta tarde? No, lindo, la verdad, agradecido con el club, agradecido siempre con toda su gente, aunque siempre he disfrutado todos los momentos que estuve acá en Para Uno, cada partido, la gente me ha dado siempre su apoyo, me quedo con todo lo positivo que ha sido más que el resto y la verdad muy agradecido, muy contento y bueno, es un fin de una era, pero seguramente comenzaremos una nueva. Una nueva. En lo que estábamos conversando con los compañeros hace rato, dijiste, ¿te gustaría seguir vinculado al fútbol en cuanto a la dirección técnica? ¿Ya te perfilás a partir del año que viene, del inicio mismo del año que viene? Sí, la idea es ocupar la cabeza también, ¿no? No estar mucho tiempo parado porque tantos años jugando al fútbol, haciendo lo mismo todos los días, hay que volver a ocupar la cabeza en algo y lo que más me gusta es el campo y la parte de dirección técnica me parece muy atractivo y será una nueva aventura, una nueva experiencia desde otro punto de vista. En este momento, Antolín, ¿cuántos recuerdos se te vienen a la cabeza la primera vez? Te digo, ahora que ya te retiraste profesionalmente del fútbol, tu primera vez cuando fuiste a Argentina, tu recorrido por Europa, en Bélgica, España, tu vuelta a Paraguay, el Mundial de Sudáfrica, nada menos. Sí, es que uno va haciendo un recuento desde el comienzo de cómo comenzó la carrera de uno, ¿no? Desde el chico que jugaba en el barrio, después volviendo a experimentar esto que es el mundo profesional, los primeros pasos y después cómo se dieron en un montón de países, en los clubes. Nada, en la Premier League nada menos. Lo único que puedo decir que fueron experiencias fabulosas y he aprendido mucho y agradezco muchísimo a
que rodea el mundo del deporte, a todos los que han estado siempre conmigo, la familia, a toda la gente que siempre estuvo al lado mío. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Eran las palabras de Antolín Alcaraz, ya hoy exfutbolista profesional, Jorge. Sí. Excelente Germán allí en la zona baja. Y ahora ya hacen fila para la foto, ¿verdad? Los hinchas. Sí, se están formando la fila, chicos, grandes, mujeres, hombres, de todo. Lo que pasa es que Antolín vino justo acá en el medio mismo del sector preferencial a observar el partido, entonces está a disposición de quienes quieran tomarse foto con él. Así mismo, excelente allí para escuchar a Antolín Alcaraz. Hace minutos ya la despedida previa, allí todo lo que significó la presencia del presidente de Olimpia, algunos directivos más que estaban por allí, los chicos de la escuela de fútbol también ingresaron y por supuesto toda su familia allí en esta despedida de Antolín. Ahora ya, inclusive hasta se cambió porque anteriormente como que tenía una remera de concentración de Olimpia, ahora me percato que tiene una camisa blanca, ya tiene otro look, ya en este caso Antolín, detalle no menor. Anteriormente entró al campo con una remera de concentración allí, con la tradicional remera Polo Olimpia, ¿verdad? Ahora que me percato ya está con una camisa Antolín. Sí, Jorge, digamos, es el primer paso ya fuera de la actividad profesional que ha hecho Antolín Alcaraz. Y decía que ya quiere ocupar la cabeza pronto. Sí, y a partir del año que viene, dijo, se entiende ya que si no tomó, ya va a tomar en pocos días más contacto, o lo van a tomar como contacto para dirigir a algún club próximamente. Totalmente, habría que ver cómo termina armando también ya su cuerpo técnico y compañía, pero la idea es ser cabeza también, decía él, de la dirección técnica, porque en algún momento se habló, se especuló que podría o ser o secretario técnico, gerencia, esa función, pero decía quiere estar más en el campo, Antolín Alcaraz. Y hablando del campo, lo que sucedió en esta etapa en el 1-1, partido más que atractivo sin dudas dentro del desarrollo del juego, con Libertad siendo protagonista en el comienzo, perdonando una o dos situaciones en el partido, como esa de Tacuara sobre el travesaño, alguna más que fue generando en el comienzo del desarrollo del equipo de Libertad, que arrancó mejor dentro del desarrollo del partido, en las situaciones que fue generando dentro del comienzo del partido en sí. Si bien a lo largo del partido después Olimpia como que de a poquito fue encontrarle también la rienda al juego, ese comienzo inicial de dos o tres situaciones importantes de Libertad en el partido, como que mostraron en sí el camino en el desarrollo del juego a favor del equipo de Libertad, sin poder anotar, sin tener la puntería, y enfrente encontrándose con la buena figura de Espínola, algo que ya no es nuevo. Juan Espínola tapando en las primeras intervenciones dentro del partido en sí, en lo que se fue presentando en el desarrollo del partido, con chances, con posibilidades, generando allí arriba con el buen trabajo de Merlini, del trabajo de Tacuara Cardoso, bien nuevamente el juvenil Molinas, por derecha la proyección de Iván Ramírez, el trabajo de Campuzano allí en el medio campo del conjunto de Libertad, y algunas complicaciones que estaba teniendo en defensa Olimpia, entre Romaña, Barreto, y uno que siempre marca definitivamente la diferencia en Olimpia es Zavala. Él es el encargado, fue el encargado de generar la situación más importante para el conjunto de Cano, y la primera que fue al fondo, después de emparejar un poco el juego, después de ese comienzo algo dubitativo de Olimpia, con el transcurrir de los minutos en 32 de partido, un 1-2 con Romero, sobre el perfil izquierdo ganó la última línea Zavala, y en posición de 9 se fue metiendo Fernando Cardoso, que lanzándose en 32 del primer tiempo, en el relato de Jorge Casal, gran jugada de Zavala, gol de Fernando Cardoso. Vamos a repasar el gol de Olimpia. Cuando va Olimpia, Zavala y el primero, vino, está. Gol, 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 gol. Gol de Cardoso, Fernando Cardoso con la pierna derecha termina cerrando una gran acción personal de Facundo Zavala.
se metió en diagonal y lateral franqueado, tenía inclusive el remate al arco, no vio llegar la carrera a Fernando Cardoso, empuja con la pierna derecha media altura, nada que hacer para Martín Silva, desesperado, vuela el arquero de Libertad, no puede evitar la caída de su arco, y Olimpia de local, abre el marcador aquí en el Manuel Ferreira, señores, fecha 21 del torneo clausura, Olimpia 1, Libertad 0, Fernando Cardoso para el franqueado. Y eso se dio a los 32 del primer tiempo, el gol de Olimpia. La primera carga profunda de Olimpia sobre el perfil izquierdo. Después sí había llegado a tener alguna aproximación dentro de la etapa, pero esa buena jugada de Zavala que termina en el gol de Fernando Cardoso dentro del partido, cuando antes lo tenía un poco más, por decir así, complicado el conjunto de Olimpia en la primera situación de riesgo hacia el arco de Martín Silva. Logró convertir el conjunto de Cano. Después algunos balones largos de Richard Ortiz buscando a Bruera, que en un par de ocasiones simuló falta, siempre estaba cerca a Blas Romero, le decía siga, de buen arbitraje normalmente Blas Romero, pero para el penal como que le queda la duda, pensó que era pecha o algo así, y eso que estaba cerquita. En un momento lo primero que hago en el golpe, ¿viste? Cuando reclaman mano los jugadores, en este caso de Libertad, es mirarle al árbitro y hace el gesto como que iba a sancionar ahí, hace un movimiento, después se va para atrás, le terminan rodando después todos los jugadores de Libertad, y efectivamente ya sobre 42 minutos de partido esa situación de la mano, y un poquitito antes, porque entre la revisión ya se pateó a los 44 el penal. El brazo extendido allí fue a pelear con Tacuara Cardoso, que es de lo más importante que está teniendo un ataque Libertad. Una clara mano que inicialmente no llegó a observar el árbitro Romero. Dudó allí unos segundos, le llamó Carlos Paul Benítez, analizó, miró y allí se percató que fue casi como un mateando en términos del voleibol. En este caso el brazo extendido de Romaña, que termina impactando el balón, y el penal a favor del conjunto gumarero. De lo que fue el partido, por allí tenía más sabor a justicia del desarrollo de ese buen comienzo de Libertad, ese empate final. Y decía, quieras o no, después del momento de aquel penal de España, yo por lo menos ante España no recuerdo un penal que haya fallado. Tacuara puede que sí, pero normalmente casi es infalible dentro de los penales. Pero es cierto, es casi imposible evitar recordar esa situación, porque va a seguir dando vuelta por el resto de la vida. A algunos les puede gustar o no, pero 13 años atrás va a seguir quedando, 13 años atrás de esa situación, de esa jugada. Y atrás vi de vuelta ese partido. Llegaste a ver nuevamente este partido. Y hoy la exquisitez, muchas veces pegándole fuerte, en algún momento casi picando, y esta vez fue casi picando. Se tiró al sector derecho Espínola, un toque sutil allí de Tacuara Cardoso, y en 44 de partido llegó la paridad para Libertad, Tacuara Cardoso, y el gol para Libertad. Después de mirar el monitor, Blas Romero le da el penal a Libertad, retrocede mucho Oscar Tacuara Cardoso, son unos 7 pasos. Atención, señores, está atento el arquero Espínola, viene a no el empate de Libertad, la orden del juez, va Tacuara Cardoso, mira fijamente el goleador liberteño, Tacuara, punta, tira, gol, 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 gol. De Libertad, lo empata el Gumarelo, lo empata el campeón del clausura, lo iguala Oscar Tacuara Cardoso. Oscar Tacuara Cardoso de penal, parecía que le iba a reventar el arco a Espínola, no. Fue y le pegó a media altura, como inclusive casi picándola a Oscar Tacuara Cardoso al poste izquierdo de Espínola, que se jugó totalmente al lado opuesto, al lado derecho. Lo empata la visita, lo empata Libertad, lo iguala el Gumarelo. El campeón del torneo clausura, Libertad, empata aquí en cancha de Olimpia, en el Manuel Ferreira. Jornada 21 del clausura. Olimpia 1, Libertad 1. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarelo. Fútbol a lo grande.
Y así la concreción del momento del penal y un partido que hasta aquí está bastante atractivo, bastante bueno, 1-1. Y me va a decir Víctor cómo están las cosas por Dos Bocas y una breve descripción de lo que fue el primer tiempo igualmente allí entre Guaraní y Trinidense. ¿Cómo transcurrió todo en Dos Bocas, Víctor, en el primer tiempo? Aquí ya a punto de mover la pelota Trinidense, solo se espera la orden del cuarto árbitro para iniciar el segundo tiempo. A mí en el primer tiempo me gustó más lo de Trinidense, tuvo 2 jugadas seguidas Guaraní, después ya no generó prácticamente nada, Trinidense tuvo posesión, jugó mucho en campo contrario, eso sí, a partir de los 30 minutos se estancó bastante el partido y se fueron con el 0 al vestuario. Prueba de lo poco que generó Guaraní es que ahora manda la cancha de Müner a Santander, necesario para el legendario en este momento Federico Santander. Se retiró César Miño, también cambia José Arrúa, ingresa Joel Román por David Fernández. Pitazo inicial, arranca el segundo tiempo, 0-0 Guaraní Trinidense. Correcto, y aquí también está por comenzar esto, Jorge Casal. Sí, señor, mueve Olimpia, comienza la etapa complementaria. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando Ramírez jugando para Viera. El partido por ahora 1-1. No hay novedades, Germán. No, sin cambios. Mismos oncenos de ambos equipos. Saca Viera para Libertad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, compartiendo siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando Campuzano, que juega como una especie de líbero entre los zagueros de Libertad. Escucho, Víctor. Extiende en este momento la barra en Dos Bocas el siguiente cartel. Dice, no le pedimos amor al club, le pedimos respeto. Y puede tener varias interpretaciones el mensaje para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la dirigencia, pero me llama la atención, no le pedimos amor al club, le pedimos respeto. La barra de Guaraní extendiendo esta pancarta en la zona de Grael. ¿Qué conclusión sacaba, Víctor? Y puede apuntar para varios lugares, por eso me resultaba llamativo. Realmente tiene varias interpretaciones. La vez pasada, por ejemplo, le reclamaron mucho a los jugadores en el partido ante Trinidense justamente por Copa Paraguay. Incluso hubo discusión con algunos futbolistas que hace un tiempo no vienen jugando. Quizás pueda venir por ahí la mano. Muy bien, es pelota para el equipo de Libertad. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msb.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afílate online. Caja Mutual. La pelota en la salida de Libertad va Sanabria por el medio. Levanta el esférico por la derecha. Corre Iván Ramírez. Va Berlini, juega con Ramírez. La marca de Manuel Romero, el volante de Olimpia, recuperando atención Sanabria. Va Libertad. Sanabria retrocede todo con Barbosa. Comienza desde el fondo del Humanila. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cepellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Limpia le sirve la pelota a Libertad, que toma el control del esférico y del campo de juego, esperando el equipo franqueado tratar de hacerle daño a Libertad de contra. Merlini tiene la pelota, juega por abajo con Molina, cierra bien Romero. La pelota le queda a Morera, se mete Fernández, campo rival, balón por la derecha. Allí se muestra Fernando Cardoso, carga Olimpia que busca el segundo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. No le gusta a Chiqui, que hace unos gestos cuando su equipo retrocede la pelota. El balón le va quedando a Romaña, jugando por el medio con Pablo Riveros. Riveros comienza la salida de Olimpia, descargando fútbol por la derecha con el zaguero Junior Barritos, que deja atrás la marca de Molinas. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Fernando Cardoso, sale Olimpia. Black Van hasta hoy 25 de noviembre con precios contados y créditos que Electroban te ofrece. 31 sucursales, WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Para estas fiestas, el gran pollo pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Buscando la salida Olimpia con Romaña, la presión de Sanabria, casi le quita la pelota al colombiano que está amonestado. Cometió el penal en la primera etapa que lo transformó en gol Oscar Cardoso. La pelota de Junior Barrito ante Molinas. Zafa el zaguero de Olimpia, descarga con Romaña desde el fondo al colombiano y la salida franqueada. Informe conexión total con personal. Fútbol de Grecia, Olympiacos le ganó 3-1 a Panetólicos. En el equipo visitante ingresó a los 76 el ex porteño Sergio Chico Díaz. Cerca de los 4, etapa complementaria. Olimpia Libertad 1-1. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Monita, Itá, Costa Fija sin reajustes. Centro Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Va cargando el conjunto de Olimpia con Cardoso. Pierde la pelota Fernando Cardoso ante Oscar Tacuara Cardoso. Balón de Campuzano, se anima el volante de Libertad. Se aproxima a Lara, falta.
Falta de Fernando Cardoso. Piden tarjeta para él. Tiro libre y es peligroso para el Gumarilo. Aire Tokio 12.021, 18, cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con todo aguinaldo. Universo electrodoméstico. Tu vida al mejor estilo. Centro Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Le va a pegar a la pelota Oscar Tacuara Cardoso. Encende el motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Informe Conexión Total con Personal Flow. Fútbol de Colombia, minuto 77. Tolima le gana 3-2 al Deportivo Cali. En el equipo visitante está jugando el atacante paraguayo Gustavo Ramírez. Atención con este tiro libre. 4-5. Se hizo la barrera allí prácticamente en la media luna. Se tiene fe y confianza Oscar Cardoso. Se dilata el tiro libre para Libertad que busca el segundo. Se premió a los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Cargate 650.000 y generas tu cupón. Duplica cupones con Supra 95 Copetrol. Vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Va Oscar Cardoso de frente al arco de Espino, la punta, Tacuara Cardoso, disparo al arco. ¡Qué golazo hizo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De libertad del Gumarelo, de Oscar Tacuara, de Cardoso, de tiro libre, un golazo realmente, señores, del capitán de Libertad. A punto, sacó el disparo, me parece, logra rozar en un futbolista de Olimpia. La pelota llega a rozar, me parece, en el 26. el Barreto, y lo engaña totalmente a Espínola. Queda estático el arquero franqueado, ya sin tiempo de retroceder y reaccionar. Oscar Tacuara Cardoso de tiro libre, el segundo de Libertad, lo da vuelta el campeón del Clausura. Tocó la pelota Tacuara, apuntó, volvió a tocarla, disparó y la pelota se metió al arco de Espínola. Golazo del Gumarelo, señores. Fecha 21 del Clausura, aquí en el Manuel Ferreira. Olimpia 1, Libertad 2. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarelo. Tremendo golazo, tremendo jugador. Golazo sin duda de Tacuara, es cierto. Se termina desviando en Barreto, eso desacomoda totalmente a Espínola. Venía ya haciendo un muy buen partido. El otro día algunos minutos nuevamente en la selección. Toda la experiencia del mundo para Tacuara, especialista, que este tipo de goles hizo varios en su momento allí con el Benfica, Newell's. Y aquí en Libertad propiamente también, ¿por qué no de tiro libre? Y pensar que en algún momento alguna institución lo dijo y lo quería desechar. Él tenía su deseo de jugar, ¿cómo decirlo? En Cerro. Quería jugar en Cerro, pero le hicieron de menos. Y vino y demostró toda la categoría que está teniendo y que sigue vigente. De tiro libre, un verdadero golazo. Zurdazo, se desvía en Barreto. Desacomoda Espínola. Tacuara marcó de penal el empate. Ahora es el segundo repollero en para uno. De tiro libre. Nuevamente el juvenil, entre comillas, Tacuara Cardoso. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? Sobre 7 del segundo tiempo, se anima mucho más Guaraní, al menos ganó terreno en este segundo tiempo, está intentando atacar, todavía sin generar algo claro, pero por lo menos ganando metros en campo rival. 7, reitero, segundo tiempo, siguen 0-0 Guaraní y Sportivo Trinidad. Gana Libertad 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se ve ya en 1751. Llámanos al 729-60-60. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Viene Merlini de contra, tercero en camino. Atención, Merlini se equivocó, me parece. Tenía como para cruzar inclusive el centro para Tacuara, no para Bariro. Llegó Libertad y se aprovecha el Gumarelo, que está ganando 2-1 al Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota en poder de Zavala, carga el conjunto de Olimpia. Balón que le va quedando a Riveros, ataca el franqueado, cierra Bariro. Va recuperando Zavala, busca la paridad de Olimpia, lo gana el campeón
campeón. Libertad 2-1. El balón le va quedando a Romaña. Lanza el esférico por la derecha. La pelota le va quedando ahora a Barreto. Cambia bien Barreto. Sube Fernando Cardoso. Olimpia busca el empate. Informe conexión total con Personal Flow. Y con esto la puja por el último cupo a la Copa Libertadores se queda únicamente entre Guaraní y Nacional. Guaraní con este empate 66. Nacional juega mañana 63. Tacabariro desde el fondo para Libertad. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Copé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar asterisco 5683. La notadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Poner Vistón en rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, clase automotriz, afloca todo, Shampoo, Vistón y tecnología en lubricación. La tarjeta para quién en Olimpia, Germán. Para Facundo Zavala, porque es el segundo amonestado en Olimpia, el tercero en el partido. Tiro libre para Libertad en su terreno. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcos y perfectos socorro en redes sociales San Justo de Hierro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pero al por mayor en Proven CCA al 0183459-139 o en proven.com.py. La pelota le va quedando en el fondo. Atención ahora a Campuzano, que reitero, juega como un líbero en Libertad. Pelota sobre la zona derecha. El esférico le queda a Viera. Viera juega por el medio. Sanabria controla. Lanza el pelotazo largo. Pica solo Espinosa, alcanza y puede estar el tercero. No llega. El balón en el fondo. Tiro de portería para Olimpia. Es el del Sol Online. Se te registra con el código 20.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, Rexona, sentite frecuencia con instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión que más Rexona te protege. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubiloga. Lo más estés donde estés. Indica Jorge. Olimpia 1, Libertad 2. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Quién está mejor en Dos Bocas, Víctor? Y en este momento mejor Guaraní, con otra predisposición en el segundo tiempo, lo hizo retroceder bastante a Trinidense, aunque tuvo dos salidas rápidas que pudieron llegar a inquietar el conjunto de Trinidad. Está abierto en este momento y mucho más agradable este segundo tiempo. 10 de la segunda fracción, 0-0 Guaraní Trinidense. Ataque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Espinosa, la pelota le va quedando. Atención a Sanabria cerca del área. Ataca Libertad, Sanabria, punta, le quiere pegar con la zurda. No, prefiere jugar con Merlini. Va Libertad por el tercero. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre salí ganando. Pelota que le va quedando bien a mitad de terreno. Se anima el seguidor de Libertad, cruzó en campo rival. El balón para Barreiro, Barreiro para Viera, Viera suelta a mitad de campo ahora con Sanabria. El esférico le va quedando ahora a Barbosa. La combinación por el medio con el volante. Hablamos de Campuzano. Libertad tiene la pelota en campo rival. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Falta de Jiménez sobre Fernández, tiro libre y es peligroso para Olimpia. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Le va a pegar Fernando Cardoso buscando la cabeza de Romaña, de Barreto, del propio Bruera. Va Olimpia con todo en campo rival, buscando el empate. Cardoso y el tiro libre. Fernando Cardoso apunta. Centro al testazo de Richard. No había mano. No había mano de Ramírez. Reclaman los de Olimpia, niño. Sí, se podría llegar a dar la revisión correspondiente allí. Ese movimiento, los de Olimpia reclaman mano, por lo menos aquí en cabina no llegué a advertir si era mano o no, habría que ver qué sucede, pero ya la pelota está en juego, así que no pasó nada. Pelota para el Gumarelo. Este domingo todo sale 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en votos, 200 millones y lógico, 2 por número de cartón, CNTS por emoji. Encantable se descuentos hasta el 35% cerámicos y porcelanato, consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota le va quedando sobre la zona derecha en la salida al conjunto de Olimpia. Va al piso, intenta Olmedo sobre la zona derecha. Olmedo no puede, Jiménez a la cobertura. Es balón para Olimpia. Saludos al querido Miki que está reportando sintonía. Está ganando Libertad 2-1. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef con el 100% chaqueña. Senchel bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Cargasela al mejor precio en las estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. La pelota le va quedando por ahora Barbosa, el zaguero del conjunto libertino. Jorge. Para Molina, sí. Llamado Ramón Martínez por chequearse, será el primer cambio en Olimpia. El volante franqueado se prepara para ingresar en instantes. Saca Barbosa para el Gumarilo. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más 5-0-1-8-3-7-88-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pinones y limpia, desinfecta y perfuma. Va cargando Libertad con Molinas. Olimpia no encuentra la pelota. Encho le desespera al chequearse. Que mira y mira al suelo, dando indicaciones ahora. Va corriendo Viera.
Viera se aproxima al arco de Olimpia. La pelota para Iván Ramírez, encaró, escapó de la marca de Romero. Centro para Tacuara. No alcanza Cardoso. Le queda, atención, la pelota a Merlini. Merlini no pudo ante el colombiano Romaña. Se sale Olimpia que sale de contra. Informe Conexión Total con Personal Flow. Twitter de nuestro director deportivo Arturo Máximo Rubín dice: Anthony Silva retorna a Nacional. La pelota le va quedando a Romaña. Anthony Silva será arquero de Nacional. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Mirante, Cuento General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicitado por ese seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Qué bien se afó Manuel Romero. Vino la marca de todas formas en el fondo de Viera. Saque de manos en ataque para el equipo de Olimpia. ¿Quién queda sentido en el piso en Libertad? Sanabria. Lucas Sanabria en el piso, se vendrá la variante en el conjunto franqueado. Black Friday de Punto Farma hasta mañana 26 de noviembre, 70% de sus productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con información. Informe Conexión Total con Personal Flow. Germán. Se terminó el partido para el sub-18. Paulo Riveros ingresa con el número 27, Ramón Martínez. Primer cambio en el franqueado. ¿Quién sigue en el piso de Sanabria en Libertad? Sí, el Sanabria está siendo atendido por el equipo médico de Libertad. Se siente mucho en la pierna izquierda el volante liberteño. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Rubiloga. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Olimpia 1, Libertador. Seguro que le conviene, seguro Chaco. ¿Cómo están las cosas en Dos Bocas, Víctor? 15 minutos del segundo tiempo, apura Guaraní en este momento, pero llega bien hasta 3/4 de cancha. Está fallando en el último pase como para tener más situaciones peligrosas. Sigue 0-0 el partido entre el legendario y trinidense. Intenta Fernando Cardoso de cabeza, mal afuera. Sí, niño. Sí, con esto Gerardo Guaraní, en caso de empatar, va a ir a... con el acumulado 66. Y Nacional. Nacional tiene 63. Lo puede alcanzar mañana si gana a Cerro. Buen detalle. Y allí en paridad de puntos de los dos, en el cruce está mejor Nacional, ¿verdad? Exacto, sí señor, tal cual. Así que no es buen resultado este para Guaraní. Igual queda todavía en el partido. A ver qué pasa en lo sucesivo con Guaraní, con Trinidense. Y a ver mañana también qué pasa con Nacional por el cupo a la Libertadores. La última fecha, Luqueño, Nacional y Guaraní visita Cerro. Exacto, sí señor, así es. Muy Viernes. bien. Tiro de portería que corresponde a Libertad. Recuperar a Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar a Z hombre que le da papasa. Compra chorizo para entero su pizza. Carga tu factura en pizza.com.py. Precios mensuales al final un viaje a Cancún, un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. La pelota le va quedando a Zavala. Agiliza la salida con Romaña. Férico en poder de Olimpia. Romaña toca finalmente con Espino. Es pelota para el conjunto de Olimpia Cucho. Y habiendo sido cambiado Pablo Riveros, llegó a jugar 62 minutos en este encuentro. 100 le habían quedado pendientes a Olimpia hasta ahora, con lo cual menos de 30 minutos es lo que le resta a Olimpia para cumplir con la bolsa de 800 minutos. Muy bien, perfecto. Sale Ortiz para el conjunto de Olimpia. Informe Conexión Total con Personal Flow. El próximo día, viernes 1 de diciembre, en simultáneo, 3 partidos. General Caballero Olimpia, Luqueño Nacional y Cerro Guaraní. Todos a las 19:30 horas. Saca desde el fondo Romero para el equipo franqueado. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se llama 1751. Llámenos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Romaña tiene la pelota, juega para Zavala. Zavala adelante sobre costado izquierdo con Ortiz. Vino en el fondo Viera. Atención que Bariro es rápido. Pica Antonio Bariro. Le va a ganar del mano a mano a Zavala. Pide falta Bariro. Zavala se recupera. Recaptura el esférico. Sale con Manuel Romero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el factor. Tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos. Sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder de Fernando Cardoso. Mitad de terreno, patio de Libertad. Va Fernando Cardoso, juega con Hugo Fernández. Fernández pisa el esférico como un salonista. Toca la pelota con Manuel Romero. Gran pase por la izquierda para Zavala. Apunta el argentino. Mete el freno. Toca para Richard Ortiz. Olimpia quiere empatar el juego. Erimar te espera en la Cada Motor Show hasta mañana 26 de noviembre en el stand de Erimar. Show del paseo La Galería Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Con Afondo Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzada siempre con Kento. Saque de costado cerca el banderín para el equipo franqueado. Tupi, 27 años llenando tu jardín. Felicidad. Dos futbolistas de Libertad al piso. Uno es Bariro, el otro ¿quién es? Sanabria de nuevo, Jorge. Y por cierto, ahora el llamado por Ariel Galeano, Marcelo Fernández. Suponemos que va a ingresar en reemplazo
caso de Antonio Vareiro, si es que continúa sentido. De momento ha llamado solamente Marcelo Fernández. Pero por los gestos de Sanabria me parece que no continúa. Víctor. Gol de Sportivo Trinidense. Sí, Víctor. Sobre 19 minutos del segundo tiempo, la jugada por el sector izquierdo, Ronaldo Báez llegó hasta línea de fondo, centro y definición de Nicolás Maná. Absolutamente libre Maná para empujar la pelota al fondo de la portería legendaria, pidiendo disculpas Maná por su pasado aurinegro. Llega el primero la visita, llega el primero Trinidense. 19 del segundo tiempo, Nicolás Maná pone las cosas. Trinidense 1, Guaraní 0. Está ganando la visita en Dos Bocas. Gana Trinidense 1-0 Guaraní cuando carga Brera para el empate. No pudo rematar. Le queda Richard Vino. Nos animó Fernández. Tira. Se queda con la pelota el arquero Martín Silva Niño. Pero luchó allí con Huguito Fernández. La presencia de Richard. Pero entre tantas primas de Libertad encima se puso complicado. Se desvió y terminó asegurando la pelota Martín Silva. Víctor, y con esto, ¿cuál es la reacción de la hinchada allí? Porque ya apareció la bandera, habría que ver cómo se da todos los próximos minutos con Guaraní, Víctor. Y sí, al público no le estaba gustando nada el primer tiempo. Ahora parecía que mejoraba Guaraní, llegó esta salida rápida de Trinidense. Por ahora sigue siendo todo apoyo. No sé qué pasará en los próximos minutos si Guaraní no llega al empate. Y con esto, Gerardo, del acumulado, Trinidense tiene chance igualmente. O sea, de por sí ya está en la Libertadores, pero quiere meterse una instancia más, quiere ingresar de fase 2. Exactamente, así es. De momento, a ver, con este triunfo trinidense llega a 62, Jorge. A 62, correcto. ¿Y Guaraní se queda con? Con Guaraní se queda con 65. 65, igual. Habría que ver qué pasa después y también qué pasa con Nacional. Se puede poner candente la cosa allí sobre el final. El que sí se está quedando fuera de todo, no fuera de todo es Olimpia, por lo menos de Copa Libertadores. Pero sí, el tema de la Sudamericana ya está allí y se vendrán las variantes aquí, Jorge. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Germán. Entra con el número 26 Ernesto Caballero, se retiró Lucas Sanabria y al mismo tiempo entra con el 28 Marcelo Fernández, salió Antonio Vareiro. Dos cambios en Libertad dispuestos por Ariel Galeano. Muy bien, pelota de Martínez para Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Segunda etapa Rubiloga. Alarmas estés donde estés indica Jorge. Y por ahora, señores, Olimpia 1, Libertad 2. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Va cargando Ramón Martínez, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. César Olmedo avanza Olimpia otra vez con Ramón Martínez cerca del área. Va a colocar el centro, pegó la pelota en Jiménez, será córner. Estilo de esquina para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Trinidense le gana a Guaraní 1-0, busca por arriba Olimpia. Mini Empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento, casi profesor Cabral Concepción, Mini Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. E hizo Barbosa, Germán. Y se tomó con uno de los jugadores de Olimpia luego de la sanción del córner por parte del árbitro, pero parece que se acordó, Jorge, se acordó de que estaba amonestado, se abrió inmediatamente, se fue, después de tomarse con el jugador de Olimpia, se fue inmediatamente de esa acción, como que se acordó ahí de que estaba amonestado, fue llamado por el árbitro. Última advertencia que le da Blas Romero, el juez del partido. Porque todos los futbolistas de Olimpia fueron a pedirle la segunda tarjeta a Barbosa. Le pega Fernández, tiro de esquina por la derecha para Olimpia. Va al centro, pelota arriba, está cerca del travesaño, el testazo de Barreto. Parecía que se le metía Martín Silva Niño. Se había elevado bien a espaldas de Romaña, los dos que fueron de allí de Olimpia, tanto Romaña como también el propio Barreto buscando el cabezazo. Era buena la chance, se elevó sobre el travesaño, el cabezazo de Barreto para Olimpia. Buena posibilidad para llegar a la paridad, pero no se le dio en esta Olimpia. Gana Libertad 2-1. Casa hoy Fútbol Álamos porque si es vino de Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Entonces para el el arco vino, está salva al arquero, rebote. Banderina arriba. Banderina arriba, se le escapó al arquero Espínola. Casi el tercero de Libertad. Sí, Darío. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu precio de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Olimpia está preparando otros dos cambios cuando va Fernando Cardoso ante la presión con Barbosa que está amonestado. La pelota le va quedando Molinas por el medio. Zafa Molinas, juega por abajo para Merlini. Este contra Guara Cardoso. Balón con destino de Ernesto Caballero. Interviene Romero. Caballero se queda con la pelota. Ramírez en el rebote. Le va
Levanta para Merlini, tiene campo. Marca Romaña. Balón a un costado lateral para Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Cerca de los 24, etapa complementaria. Olimpia busca la paridad. Gómez y Par celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en gómezipar.com.py. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando Iván Ramírez, el mano a mano con Romaña, que está amonestado en caro. Escapó Ramírez, metió la diagonal cerca del área. Juega para Ernesto Caballero. Caballero va al piso, no hay falta. Recupera desde el suelo Caballero. La pelota le va quedando ahora a Merlini. Toca para atrás con Viera, juega con Barbosa. Mueve Libertad en su terreno. Mitsubishi Motores Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad. Campo Condado, $54.990. Entérate más en arroba Mitsubishi Motors PY. Ahora BNP más digital, seguro y accesible. Nueva banca web y la nueva versión billetera electrónica Virú. Más información en bnp.com.py. Va Viera, juega para Barbosa. La presión de Bruera. Barbosa no se quiere complicar. Levanta para Ernesto Caballero. Libertad busca el tercero. En Bristol Aires, Split cuota desde 189.000 guaraníes. Instalación gratuita sin entrega inicial. Con tu compra participas del sorteo final de una Exportal 0 kilómetros. En Farmacia Catedral tenemos mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Olimpia prepara dos variantes. A ver qué dice el árbitro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubiloc. Alarmas este donde esté Silvia Corre. Olimpia 1, Libertad 2. Seguro que la conviene, seguro Chaco. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Escucho. Entra con el número 18, Derlis Martínez, debut absoluto para este chico de 17 años. Se retiró Hugo Fernández. Al mismo tiempo entró con el 32, Ronald Cornet. Ronald Cornet, ¿por quién? Ya confirmamos en instantes. Fernández y Romero se fueron. Por Romero, por Manuel Romero. Ronald Cornet por Manuel Romero y Derlis Martínez por Hugo Fernández. Son los dos cambios de Chiquiarse en esta ocasión, Jorge. Muy bien, Olimpia va por el empate. Batería Parta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powerpoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Tílico Batería Parta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando Zavala sobre costado izquierdo. Y se vendrá Roque. Y te digo que a este ritmo Olimpia el próximo año le va a costar. Habría que ver quiénes llegan con el rótulo de refuerzo contratados. Porque estando así, es cierto, ante Libertad, pero le va a costar, es cierto. Derlis González va a viajar ahora a Brasil, Eli Salcedo, para ver un poquitito el tema de su lesión, para arrancar bien la pretemporada. Pero mucho trabajo tiene por delante Francisco Asa. Busca Olimpia el empate. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezani, 3 variedades tradicional, picante, calabresa, pan de ajo mezani, la combinación perfecta para tus asados. Summer Territorio Visión, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digital es más humano. La pelota le va quedando a Marcelo Fernández, pierde el esférico, carga Cornet para el conjunto de Olimpia. Ramón Martínez, centro al área, saca la defensa, rebota, atención para Richard Ortiz, apunta Richard, levanta la pelota para Zavala, cabecera del área, costado izquierdo, avanza Zavala, al mano a mano, centro. Barbosa despeja de cabeza para el Lumarilo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso me Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, fútbol FIFA, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Germán. En Libertad hay dos cambios. Entra con el 17 Matías Espinosa, se retira el sub-18 Amin Molinas. A la misma vez entra Roque Santa Cruz con la casaca 24. Se va del partido el goleador liberteño de la noche, Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, los cambios en Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Se van retirando lentamente los fútbol. Sí, Víctor. Sobre 27 minutos del segundo tiempo hay altas probabilidades de que Guaraní se quede con 10. Richard Prieto, realmente él entró muy mal a Ronaldo Báez, no disputó la pelota, falta para cortar y lo golpeó en la zona del tobillo. Revisión VAR en este momento, quitó amarilla en cancha al árbitro, es muy probable que sea expulsado. Y hasta diría yo que sería justo que Guaraní se quede con 10 por esta acción. Frente al monitor Aldo Quiñones, se da la vuelta, a ver qué decide, muestra el cuadrado del VAR. Se acerca el protagonista,
A ver, y saca la amarilla, la va a anular, roja directa, expulsado Richard Prieto. Pésimas noticias para Guaraní, se queda con 10 el legendario. Es complicado el panorama de Guaraní, que cae 1-0, se queda con 10, va Prieto expulsado. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Los cambios en Olimpia, Germán. Entró con el número 17 Marcos Gómez, se retiró el capitán Richard Ortiz, al mismo tiempo entró Aarón Páez, sub-18 por Facundo Bruera. Con esto Jorge ya liquida y ya completa la bolsa obligatoria de 800 minutos del sub-18 el equipo franqueado. Muy bien, señores, la pelota de Roque Santa Cruz, jugando por abajo con Ernesto Caballero, retrocede con Ramírez, toca Libertad que gana 2-1. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Sea control, te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. La pelota de Martín Silva. Silva no se apura en la salida del conjunto de Libertad. La presión de Aarón Páez, colaborando Cornet también en la marca. El balón le va quedando a Vira. Juega Libertad en su terreno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos Bmyflores. Néstor Jiménez se equivoca, recaptura en su campo. Romaña para el equipo franqueado. La pelota le va quedando ahora Junior Barrito. Barrito pone el balón con Ramón Martínez. Martínez para Romaña. Se viene Olimpia. Quiere el empate el equipo franqueado. La Plata Empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clócula, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Va Ramón Martínez, campo rival Olimpia por el empate. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica corte. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Encara el juvenil de Erdis Martínez. Jorge. Pierde la pelota, escucho. Estamos para completar el dato sobre el sub-18. En el caso de Libertad, ya completó también la bolsa obligatoria de los 800 minutos del sub-18. 72 minutos le quedaban por completar. 75 minutos jugó en este partido Amin Molina, recientemente retirado de este partido. La pelota le va quedando a Ramón Martínez, carga Olimpia. Encaró Martínez, ganó fondo de cancha, centro al área. Busca Zavala dentro del área, no pudo. Intenta Aarón Páez, la pelota le va quedando ahora Zavala. Centro para Páez, saca de cabeza. ¿Cómo puede esa pelota desde el fondo campuzano? Insiste Gómez en el rebote. La pelota le va quedando por la derecha Olmedo. Coloca centro para Páez, está Martín Silva, se queda con la pelota, niño. Y aquí con conexión de canteranos, ganando bien Olmedo sobre el sector derecho, el centro para recién ingresado de buen físico allí Aarón Páez. Cabezazo a las manos del arquero Silva. Intenta, busca de a poquito Olimpia con estas variantes llegar a la paridad. Es salida para el Gumarela. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisman, tu preferencia nuestra fortaleza. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche segura, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Libertad lo espera Olimpia, que tiene la obligación ahora con Marcos Gómez. Perseguido por Roque Santa Cruz. Gómez zafa. Juega por la derecha, la pelota le queda al Almedo. Apunta al Almedo, coloca el esférico al área. Termina sacando el zaguero argentino Barbosa. Va recuperando el Almedo. Pone la pelota por la derecha con Fernando Cardoso. Otra vez con Almedo. Va otro centro con destino de Páez. Saca del cabezón Ramírez para el Gumarela. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Black Van hasta hoy 25 de noviembre con precios contados y créditos que Electroban te ofrece 31 sucursales. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Gómez apunta, buen pase para Páez que busca la pelota, controla el esférico, retrocediendo para Barrito. Prácticamente todo limpio en campo rival, exceptuando al arquero Espínola. La pelota de Junior Barrito. Chiqui se desespera. La indicación es el entrenador franqueado. Olimpia quiere el empate. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Organización Altura está cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itagüí, fija sin reajustes. Entre inmobiliaria contigo desde 1994. Disparo de Cornet, Martín Silva. Atrapa seguro el arquero de Libertad. Ingresa a www.postado.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Aire Tokio 12.000, 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Universo electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Señores, el sábado 2 de diciembre en Villarrica, la final de la Copa Paraguay. Libertad enfrenta a Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de Bancom, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Se anima Olimpia con Marcos Gómez, que tiene el control de la pelota. Vamos para el frente, dice Francisco Garcés del banco. La pelota le queda a Zavala, casi se le va al esférico. Va el juvenil
Martínez. Pierde la pelota Martínez. Gana un lateral cerca de banderín. Busca el empate. Va con todo Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Chacar Zavala para el francado. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol ecuatoriano, minuto 5 de la etapa complementaria. Aucas con Carlos Rolón titular, empata 0-0 ante Delfín de Manta. Espinosa en la salida, Gumarela. Se premian los 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track, combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 y generas tu cupón. Duplica cupones con Supra 95 Copetrol. Vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Pero Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota le va quedando Martín Silva. No se apura el arquero, el experimentado golero de Libertad, que controla el esférico, pone por el medio con Ernesto Caballero. Víctor. 34 del segundo tiempo aquí en Dos Bocas. Sigue ganando Trinidense 1-0 a Guaraní. Y siguen las malas noticias para el legendario. Recién en una corrida Facundo Barceló sintió algo. Probablemente es mínimamente una contractura. Tuvo que pedir cambio. Ingresa Víctor Rivarola. Guaraní con 10. Y se le va agotando el tiempo. Trinidense está ganando 1-0. 34 del segundo tiempo. Está ganando Trinidense. Guaraní juega con 10 por expulsión de Prieto. Aquí gana Libertad Olimpia 2-1. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. No está Darío, guárdame que está el tercero. Jiménez para el tercero. Vino. Roque está. Gol. Gol del Gumarela, gol de Roque Santa Cruz, señores, aprovecha bien la escapada estupenda sobre el sector izquierdo de Néstor Jiménez, se metió en diagonal, levantó la cabeza, lo vio llegar a Roque Santa Cruz, de primera define Roque, con la pierna derecha casi al medio, se juega en el poste izquierdo Juan Espínola, señores, pasan los años, la jerarquía en Roque Santa Cruz, aumenta el conjunto liberteño, amplía el campeón del clausura con Roque Santa Cruz. Fecha 21 del clausura, Olimpia 1, Libertad 3, Roque Santa Cruz para el campeón. Apareció Roque Santa Cruz, algo abucheado por los hinchas de Olimpia cuando ingresó. Le habían tirado allí unos billetes falsos con el rostro de Roque, pero él siempre sonriente, y más en este momento del gol. Buena jugada sobre el perfil izquierdo, como que había desacelerado en un momento la marcha el equipo de Libertad, no había generado situaciones. Tacuara ya se había despachado con 2 goles, ingresó por él, toda la vigencia, siempre listo, atento dentro del área en un partido especial para él, pero siempre con la sonrisa allí de por medio en el festejo. Apareció así el hombre de la casaca 24, hasta hace poquito, o meses atrás, ídolo de Olimpia, hoy allí 50 y 50 para el fanático del conjunto de Cano. Apareció Roque Santa Cruz, el campeón está por para 1, esto está 3-1 a favor del Humanelo. Momento del gol. 34 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. El cambio en Libertad. El último, Jorge, entró con el número 19, Rubén Lescano. Se terminó el partido para Bautista Merlini. Lescano por Merlini. ¿Quién está en el piso en Libertad y qué está reclamando? Campuzano reclamaba una falta, y le reclamaba una falta y una amonestación. El árbitro dejó seguir la jugada, pero como Campuzano había quedado sentido, paró el juego. El árbitro del partido ahora dispone que salga a un costado. De momento Libertad va a quedar con 10 en cancha. Tiro libre para el Gumarela. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. Parado Francisco Arce dando constantes indicaciones, a pesar de que prácticamente esto está liquidado. Gana Libertad 3-1. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando a 319-0000. Salud protegida. ¿Cuánto va en cancha de Guaraní, Víctor? 38 del segundo tiempo, más empuje que fútbol Guaraní. En realidad durante todo el partido
No hizo un buen juego el legendario y ya Trinidense en modo contragolpe. Tiene a los rápidos tratando de explotar los espacios que va a seguir teniendo con el correr de los minutos. Arriesga y se juega al todo o nada prácticamente Guaraní en estos minutos finales. Electrizante se va a poner la última fecha con la pelea del último cupo a la Libertadores. Porque el Guaraní queda con 65, Gerardo. Sí. Nacional 63 Así y Trinidense va a 62. Tal cual, sí señor, así es. Muy bien, y la última fecha en instantes vamos a recordarla allí con Gerardo. Sale Libertad con Silva. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar exceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ponen en cuestión el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja, todos a Bob, gestión y tecnología en lubricación. La pelota de Espinosa juega de primera ahora con Lescano. Levanta el balón ahora Ernesto Caballero por la izquierda con Jiménez. Jiménez juega para Matías Espinosa. Espinosa toca. ¿Por qué? Jiménez, sí, escucho. Y baja un ligero ole de la hinchada de los pocos hinchas que se llegaron de Libertad acá hasta el estadio Manuel Ferreira. En la tribuna norte. La tribuna norte, exacto. Con cada toque de Libertad suena el ole. Es tiro de portería para el conjunto de Olimpia. Informe conexión total con Personal Flow. El miércoles 29 de noviembre en simultáneo, 19:30 horas, Trinidense su cancha ante Guaireña y Libertad en su campo ante Tacuarembó. Jueves, un solo partido, 20:30 horas en campo de Soldamérica, Resistencia ante Meliano, y el viernes 1 de diciembre en simultáneo 3 partidos y todos 19:30 horas, General Caballero Olimpia, Luqueño Nacional y Cerro Guaraní. Los días claves, miércoles por el descenso, la permanencia, y el viernes por la disputa Copa Libertadores. Sí, señor, así es. Muy bien, salida de Barreto para Olimpia. En San Justo Hierro tenemos perfiles, plancholas, chapas, San Justo Hierro, acceso sur, casi perfecto, socorro, prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pilo información en Proven CCA al 0183459-139 en proven.com.py. La pelota le va quedando a Romaña, juega por abajo con Zavala, que casi se toma con Iván Ramírez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubiloca, alarmas extensión de Jessy Rica Jorge. Seguro que le conviene, seguro Chaco. 5 más el descuento aquí en el Manuel Ferreira. Olimpia no se rinde, va Gómez. Se va metiendo en campo rival, tocando para el colombiano. Romaña levanta la cabeza, va a mandar sobre costado izquierdo donde está Zavala. Prefiere jugar por el medio. Allí se muestra con la pelota Ronald Cornet. Cornet con Zavala, toca Olimpia, busca el descuento. Es lo de solo online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No reaccionamiento, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Rexona te protege. La pelota de Marcos Gómez. Y el esférico en su poder para el conjunto de Olimpia. Se cierra bien Libertad esperando el contragolpe. Romaña juega para Zavala, va el argentino. El balón le va quedando al juvenil Martínez. Va Derdis Martínez por la izquierda. Gana un lateral cerca del banderín para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo Aaron Páez otra vez. Saque de costado para Olimpia. Decir bienestar y certeza exigir Paco. Más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Clutter siempre salís ganando. Se equivoca. Cornet termina regalando la pelota. Se viene Espinosa. Atención, pelotazo largo. Lo quiso sorprender a Espínola. Pasó cerca del poste derecho, niño. Estaba para hacer un golazo de media cancha y adelantado a Espínola. Casi. Pasó rozando allí el poste derecho. Qué tiro de parte de Espinosa. Iba a ser de verdad un golazo desde su terreno allí. El tiro fuerte de zurda estaba allí a centímetros de convertirse en un golazo para Libertad. Salida para Olimpia. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Va Martínez, tira por encima del arco. El disparo del juvenil Martínez. Llegó Olimpia. Tiro de portería que corresponde al Gumarilo. Prueba Clansol en omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1-2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Es salida para el equipo liberteño. Este domingo todo sale 750 millones en premios que salen sí o sí. 250 millones en bolso, 200 millones en náutico, 2 por número de cartón. CNTS por Emoy. Encantable sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Germán, el mensaje a los jugadores ya de la barra. Pongan huevo de verdad. Es el mensaje que baja desde la gradería sur por parte de la barra organizada para los jugadores de Olimpia.
Cantan, saltan los hinchas de Olimpia, pero realmente el mensaje va directo a los futbolistas dentro del campo de juego. Cruzamos 42, gana Libertad 3-1. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Esencial bajaron los precios de sus combustibles hasta 940 menos por litro. Cargas el mejor precio en las estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. La pelota a la salida para el conjunto de Libertad con Barbosa. Barbosa retrocede todo con Martín Silva. Silva controla, juega, combina, señores. Está ganando Libertad 3-1. ¿Cómo están las cosas en Dos Bocas, Víctor? 43 del segundo tiempo, dominio pleno de Guaraní, metido en su campo trinidense, a puro pelotazo. Insiste por lo menos llevarse el empate Guaraní. Es salida para Libertad. Generadores que Power de Plucar Energía Sin Límites todo el año, más info al 0983788-250. Plucar Divisiones Generadores de Energía Sin Límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia sin peito y perfuma. Carga Jiménez, la pelota de Matías Espinosa. Avanza Libertad. Juega con Lescano Espinosa. Otra vez con Jiménez. Jiménez tiene el control de la pelota. Va tratando de descargar con Roque Santa Cruz. Cierra bien Cornet. Recupera la pelota Olimpia. Va Cornet por la derecha. Pierde el balón. Falta. Tiro libre en su terreno para el franqueado. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Coto General, Caballero, el macetazo, el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-31. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerca de los 44, Ramón Martínez y la pelota por Olimpia. Toca con Romaña, pide Zavala, balón para él, va Zavala, costado izquierdo. Avanza Olimpia, se equivoca Zavala. En su intención de jugar con Martínez, recupera Ramírez para el Gumarilo. Black Friday de Punto Farma hasta hoy, 26 de noviembre, 70% de productos seleccionados hasta agotar de stock en Punto Farma. Cuidamos todo lo que vence tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia puntualizando el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mañana se cierra esta penúltima fecha del torneo nacional. Recibe Cerro Porteño. Recupera la seca hombre, nuevo multivitamínico para sentirse más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la seca hombre, calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, acá tu factura en pizza.com.py. Premios mensuales al final un viaje a Cancún, un día picando 0 kilómetros. Tu pizza, calidad desde su origen. Va Gómez tocando para Fernando Cardoso que marcó el Olimpia. Ataca el franqueado, la pelota le va quedando a César Olmedo por la derecha. Olmedo juega con Ronald Cornet. Cornet pisa el balón, toca para atrás ahora con Ramón Martínez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa Rubiloca. Alarmas de texto de que significa corre un roque. Olimpia 1, Libertad 3. Seguro que le conviene seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. ¿Cómo va todo en Dos Bocas, Víctor? Tiempo cumplido aquí en Dos Bocas, se jugará hasta el minuto 49 el partido, 45 de la segunda parte, está ganando Trinidense 1-0 ante Guaraní. Muy bien, salida que corresponde a Libertad. Erimar te espera en la Cadá Motor Show hasta mañana 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería Erimar. Lo que la fábrica no te dio con la moto Kenton, tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, vas siempre con Kenton. Ya más fuerte, porque anteriormente era muy leyes de jugadores. Ahora ya, el que se vayan todos, que no quede uno solo. El cántico de varios sectores de las gradas, referencias, plateas y de la barra de los hinchas de Olimpia. Está ganando Libertad 3-1. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, precio mejor cotización, Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, Unizance, Central España 330, San Lorenzo, Piñales, en la Pareja, Petaita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, Unizal. Va Gómez, la pelota le va quedando a Cornet. Ataca Ronald Cornet para Olimpia, se equivoca, recupera en el rebote, juega para Zavala. Zavala va a elevar el centro. Zavala pone la pelota cerca del área, buscó Derdis Martínez. Cierra Barbosa, sale Libertad. Hasta el fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa productos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Fernando Cardoso cruzó mitad de terreno y la pelota le va quedando por la derecha. Olmedo manda el balón cerca del área con Ramón Martínez que retrocede con Barrito. Barrito juega por abajo. Aparece Gómez en la salida de Olimpia. Se está yendo el partido. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu precio seguro vehicular. Llevas una precio seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en acrocación de vidrio templado de peaje laminado. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Le quedan segundos el partido. Olimpia va en busca de ponerse tiro de empate con Derdis Martínez. Gana Libertad 3-1. Pelotazo largo para Fernando Cardoso. Recibe bien ante la marca de Matías Espinosa. Cardoso juega por abajo para Martínez. Ramón Martínez tocando la pelota con Gómez. Insiste Olimpia buscando el gol. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express.
Dólares. Hazte un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para 50 años de fortaleza y crecimiento. Tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Samara. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Guasabala, córner, balón arriba, el testazo de Barreto. Martínez no puede. Insiste Olimpia con Ramón Martínez, señores. A ver qué dice el juez. No hay tiempo. Final. Final del partido, final del juego. Aquí en cancha de Olimpia, en el Manuel Ferreira. Lo termina ganando el campeón de clausura. Olimpia 1, Libertad, el campeón. ¡Gol de Sportivo Trinidense! Relató Jorge Casal. Víctor. 48 minutos del segundo tiempo. Sentencia la historia aquí en Dos Bocas. Luis de la Cruz, otro ex guaraní y otro que pide disculpas por su pasado aurinegro. Pase de Oscar Jiménez, ya totalmente jugado en ataque estaba Guaraní y definió dentro del área Luis de la Cruz. Establece el 2-0, resignado el legendario, cabezas mirando para abajo, se comienza a retirar la gente. Esto se acaba de liquidar. 48 del segundo tiempo, Luis de la Cruz, el marcador aquí en Dos Bocas, Trinidense 2, Guaraní 0. Muy bien, llegó el segundo de Trinidense, continúa el partido allí en Dos Bocas. Lo ganó Libertad 3-1 Olimpia. Se quedan con Jorge el Niño Sosa Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se llama 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Estilo campo, tu parrilla preferida. El Jorge. cántico allí de la barra de Olimpia contra los jugadores, que se vayan todos, que no quedó uno solo. Está hablando Tacuara Cardoso. Terminó el partido en Dos Bocas, Víctor. Final del partido en cancha de Guaraní, fue victoria de la visita. Sportivo Trinidense venció 2-0 al legendario. Goles de Nicolás Maná a los 19 del segundo tiempo y Luis de la Cruz a los 48 de la etapa complementaria. Aplausos de la hinchada de Trinidense, la resignación, reitero, y el enojo seguramente del hincha de Guaraní, que ve comprometida